El niño sollozaba frente a la puerta cubierta de polvo, sosteniendo algo entre las manos. Nadie sabía de dónde había venido, pero cuando la mujer abrió la puerta y vio lo que él traía, sus piernas simplemente cedieron y todos a su alrededor se quedaron sin palabras. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar por alguien que no va a volver, Lupita? Han pasado 22 años. Tu hijo no regresará. Doña Lupita miró a su amiga Carmen con ojos tranquilos pero firmes mientras limpiaba la harina de sus manos con un trapo viejo. El corazón de una madre sabe cosas que nadie más entiende, Carmen. Mi Mateo está vivo en alguna parte. Lo siento aquí, respondió llevándose una mano al pecho. Era una conversación que habían repetido muchas veces en la pequeña cocina de la panadería de Doña Lupita, en San Miguel de Allende. El aroma dulce de las conchas recién horneadas llenaba el aire, mezclándose con el olor a canela y vainilla. Lupita Ramírez tenía 67 años y su cabello era completamente blanco como la nieve. Sus manos pequeñas estaban marcadas por décadas amasando pan. Cada mañana se levantaba a las 4 para encender el horno de la panadería que había heredado de sus padres. Y cada noche, antes de acostarse, encendía una veladora frente a la fotografía de Mateo, su único hijo, desaparecido cuando tenía 18 años. «Llévate estas conchas para tus nietos», dijo Lupita cambiando de tema mientras envolvía los panes en un papel marrón. Doña Carmen suspiró, sabiendo que su amiga no cambiaría de opinión. Tomó el paquete y se acomodó su rebozo colorido sobre los hombros. «Pasaré más tarde para ayudarte con el pan de muerto. Ya sabes que mis manos viejas todavía sirven para algo», dijo Carmen antes de salir, haciendo sonar la pequeña campana de la puerta. Después de que su amiga se fue, Lupita siguió con su rutina diaria. Terminó de hornear la última tanda de pan, atendió a los clientes que entraban atraídos por el delicioso olor y cerca del mediodía cerró la panadería para tomar un pequeño descanso. Su casa estaba justo detrás de la panadería. Era una construcción antigua con paredes gruesas pintadas de amarillo claro y una puerta de madera de color azul brillante que daba a la calle Hidalgo. Todos en San Miguel conocían la puerta azul de Doña Lupita. Dentro, la casa era sencilla pero acogedora. En la sala, sobre una mesita cubierta con un mantel bordado a mano, había muchas fotografías de Mateo. Cuando era bebé en brazos de Lupita, en su primera comunión vestido de blanco, jugando fútbol en la plaza del pueblo con otros niños, y la última foto, tomada el día que cumplió 18 años, sonriendo junto a su madre frente a la panadería. Lupita se sentó en su sillón favorito y tomó esa última fotografía. Sus dedos acariciaron el rostro sonriente de su hijo. «Ya casi es hora de comer, mi Mateo», susurró como si él pudiera escucharla. La tarde transcurrió lentamente. Lupita reabrió la panadería hasta las 6. Luego regó las macetas con flores rojas y amarillas que decoraban el pequeño patio trasero. Cuando el sol comenzó a ocultarse, preparó un café y se sentó en la entrada de su casa, como hacía todas las tardes. «Buenas tardes, doña Lupita», la saludó don Emilio, el párroco de la iglesia, que pasaba caminando con su Biblia bajo el brazo. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Bien, padre, gracias a Dios. ¿Le guardo unas conchas para después de la misa del domingo?» «Sí, por favor. Sus conchas son las mejores de todo San Miguel. El obispo que nos visitó el mes pasado todavía las recuerda». Lupita sonrió. Su pan era famoso en el pueblo. Los turistas que visitaban San Miguel a menudo hacían fila frente a su panadería después de que alguien les contara sobre las mejores conchas y el pan de muerto más delicioso de México. Más tarde, cuando las estrellas ya brillaban en el cielo, Lupita entró a su casa y se dirigió a la pequeña mesa donde estaban las fotos de Mateo. Tomó la veladora que había comprado esa mañana, la encendió y la colocó frente a la última fotografía de su hijo. «Buenas noches, hijo. Donde quiera que estés, que Dios te bendiga y te proteja», dijo en voz baja, como cada noche durante los últimos 22 años. Antes de irse a dormir,
Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había una foto del medallón de oro que le había regalado a Mateo el día de su cumpleaños número 18. El medallón tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe por fuera y, dentro, una pequeña fotografía donde ella abrazaba a su hijo. Un día después de recibir ese regalo, Mateo había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó durante meses. Los vecinos organizaron búsquedas por todo San Miguel y los pueblos cercanos. Pusieron carteles con su foto en las terminales de autobuses y estaciones de tren. Pero Mateo nunca apareció. Algunos decían que se había ido a Estados Unidos buscando trabajo. Otros, que se unió a un grupo de músicos que pasó por el pueblo esa semana. Las malas lenguas susurraban que tal vez se había metido en problemas con gente peligrosa. Pero Lupita nunca perdió la esperanza. Cada día esperaba que su hijo regresara, que tocara la puerta azul y entrara diciendo: «Ya llegué, mamá». La mañana siguiente amaneció nublada. El mes de mayo había sido más lluvioso que otros años en San Miguel. El cielo gris amenazaba con otra tormenta mientras Lupita preparaba la masa para el pan del día. A mediodía, cuando estaba atendiendo a unos turistas que querían comprar pan dulce, comenzó a llover. Al principio era una lluvia suave, pero pronto se convirtió en un aguacero que hacía brillar las calles empedradas y obligaba a la gente a buscar refugio. Lupita miró la lluvia a través de la ventana de la panadería. Había algo especial en el aire ese día, una sensación que no podía explicar, como si el agua estuviera lavando el pasado para preparar algo nuevo. «Va a ser una tarde tranquila con esta lluvia», comentó Javier, el panadero que la ayudaba desde hace 5 años. «Podríamos cerrar temprano, doña Lupita». «Sí, tal vez sea buena idea. De todas formas, ya vendimos casi todo el pan». Mientras cerraba la panadería, Lupita no sabía que esa lluvia traería un cambio enorme a su vida. No podía imaginar que, en unas horas, un niño desconocido tocaría su puerta azul, y nada volvería a ser igual. En el centro del pueblo, los turistas corrían a refugiarse de la lluvia. Las calles empezaban a vaciarse. Los vendedores de la plaza guardaban sus artesanías. Y en algún lugar, no muy lejos, un niño de 11 años con ojos color miel caminaba bajo la lluvia, buscando una casa con puerta azul en la calle Hidalgo. En sus manos apretaba con fuerza un medallón de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Doña Lupita estaba preparando un chocolate caliente en su cocina cuando escuchó los primeros murmullos de los vecinos fuera de su casa. Luego, el sonido inconfundible de un niño llorando. Sin saber por qué, su corazón comenzó a latir más rápido. Dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia su puerta azul, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Doña Lupita giró la manija de su puerta azul y la abrió despacio. La lluvia caía con tanta fuerza que formaba pequeñas cascadas desde el techo de su casa. Frente a ella, empapado y temblando, estaba un niño que nunca había visto antes. El pequeño tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Su cabello castaño estaba pegado a su frente por la lluvia. Vestía una camisa clara que ahora se transparentaba por el agua y unos pantalones oscuros remangados hasta las rodillas. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo. Pero lo que más impactó a doña Lupita fue su mirada. Unos grandes ojos color miel que parecían buscar algo con desesperación. «¿Qué te pasa, niño? ¿Por qué estás aquí solito bajo la lluvia?», preguntó doña Lupita. Pero el pequeño no respondió. Solo seguía mirando fijamente la puerta azul mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su carita. Doña Carmen se acercó corriendo, cubriendo su cabeza con su rebozo morado para protegerse del aguacero. Al ver al niño, inmediatamente se quitó el rebozo y lo puso sobre los hombros del pequeño. «Virgen Santísima, estás empapado, criatura», exclamó doña Carmen mientras lo cubría. «¿Dónde está tu mamá? ¿Te has perdido?». El niño siguió en silencio, pero sus ojos no se apartaban de doña Lupita. Otros vecinos comenzaron a acercarse curiosos por la escena. Don Pablo, el zapatero de la esquina, llegó con un paraguas grande. La familia Torres, que vendía helados en la plaza, también se asomó desde su ventana. Hasta la pequeña Lucía, que siempre jugaba con su pelota frente a la iglesia,
Estaba ahí, escondida detrás de su madre. «Lupita, mejor mételo a tu casa», sugirió don Pablo. «Esta lluvia está muy fuerte y el niño podría enfermarse». Doña Lupita asintió y extendió su mano hacia el pequeño. «Ven, niño, entra para que te seques. Te prepararé un chocolate caliente». Para sorpresa de todos, el niño por fin reaccionó. Con manos temblorosas, abrió sus dedos que hasta ese momento habían estado fuertemente cerrados, revelando lo que sostenía con tanto cuidado. Un medallón dorado. Doña Lupita sintió como si el tiempo se detuviera. Ese medallón era imposible. Se arrodilló frente al niño sin importarle que su vestido se mojara con el agua de la lluvia y tomó el medallón entre sus manos. Era de oro, con la imagen de la Virgen de Guadalupe en relieve. Con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro estaba la pequeña foto donde ella abrazaba a su hijo Mateo. «¿De dónde sacaste esto, niño?», preguntó doña Lupita con voz entrecortada. Los vecinos se acercaron más, formando un semicírculo alrededor de ellos. La lluvia seguía cayendo, pero nadie parecía notarlo ahora. El niño miró directamente a los ojos de doña Lupita y por fin habló. «Mi abuelo me lo dio antes de morir la semana pasada», dijo con voz bajita y temblorosa. «Me dijo que buscara esta casa con la puerta azul en la calle Hidalgo. Dijo que aquí estaba mi verdadera familia». Doña Carmen soltó un grito ahogado y se persignó 3 veces. «¡Santo Dios! Lupita, míralo bien», exclamó señalando el rostro del niño. «Es idéntico a Mateo cuando tenía esa edad». Doña Lupita observó más detenidamente al pequeño. Tenía razón Carmen, los mismos ojos grandes color miel, la misma forma de la nariz, hasta fruncía el ceño de la misma manera que Mateo cuando estaba preocupado. Era como ver a su hijo 25 años atrás. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó doña Lupita, aún arrodillada frente a él. «Miguel», respondió el pequeño. «Miguel Vega Ortega. Tengo 11 años recién cumplidos». «¿Vega?», repitió doña Lupita con un hilo de voz. «¿Tu papá se llamaba Mateo?». Miguel bajó la mirada. «No conocía a mi papá. Mi abuelo siempre me dijo que había muerto antes de que yo naciera. Pero antes de morir me contó otra cosa». Una fuerte ráfaga de viento interrumpió la conversación, trayendo consigo una lluvia aún más intensa. «Esto no puede seguir así», intervino don Pablo. «Lupita, lleva al niño adentro. Esta plática debe seguir, pero no bajo este aguacero». Doña Lupita asintió y se puso de pie. Tomó la mano de Miguel y lo guió hacia el interior de su casa. Doña Carmen los siguió sin que nadie la invitara, mientras el resto de los vecinos se dispersaba lentamente, sabiendo que pronto todo el pueblo hablaría de lo que acababan de presenciar. Dentro de la casa, doña Lupita envolvió a Miguel en una toalla limpia y le dio ropa seca que había guardado durante años en un baúl. «Era de mi hijo cuando tenía más o menos tu edad», explicó mientras le entregaba un pantalón y una camisa. «Puedes cambiarte en esa habitación». Mientras Miguel se cambiaba, doña Carmen encendió la estufa para calentar leche. «Lupita, ¿te das cuenta de lo que está pasando?», susurró, aunque el niño no podía oírlas. «Este niño debe ser tu nieto, el hijo de Mateo». Doña Lupita se sentó lentamente en una silla de la cocina, sosteniendo aún el medallón entre sus manos. «Necesito saber más, Carmen. ¿Dónde ha estado Mateo todos estos años? ¿Por qué nunca volvió? ¿Y por qué este niño aparece ahora?». Miguel regresó a la cocina con la ropa seca puesta. Le quedaba un poco grande, pero al menos ya no estaba empapado. Sus pies descalzos, ahora limpios, se movían nerviosamente sobre el piso de la cocina. «Siéntate, Miguel», dijo doña Lupita, señalando una silla frente a ella. «Doña Carmen te preparará un chocolate caliente». Miguel se sentó obedientemente. Sus ojos recorrían la cocina, deteniéndose en las fotos que doña Lupita tenía en las paredes. En una de ellas, un joven sonreía junto a un árbol de Navidad. «Ese es mi hijo Mateo», explicó doña Lupita al notar la mirada del niño. «Desapareció hace 22 años. Nunca supimos qué le pasó».
Miguel tomó la taza de chocolate que doña Carmen le ofreció y bebió un sorbo antes de hablar. Mi abuelo se llamaba Joaquín Ortega. Comenzó a contar. Vivíamos en un rancho cerca de Guanajuato, el rancho El Amanecer. Siempre fuimos solo él y yo desde que tengo memoria. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de chocolate, como si necesitara fuerzas para continuar. Mi abuelo me dijo que mi papá había muerto en un accidente antes de que yo naciera, y que mi mamá nos dejó cuando yo tenía 2 años porque no podía cuidarme. Doña Lupita y doña Carmen intercambiaron miradas. La historia del niño aún no explicaba cómo había llegado a tener el medallón de Mateo. ¿Y qué te dijo tu abuelo antes de morir?, preguntó doña Lupita con suavidad. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Hace un mes mi abuelo se enfermó muy grave. El doctor dijo que ya no había remedio. Una noche me llamó a su cama y me dijo que tenía que contarme algo importante. Miguel tomó aire antes de continuar. Me dijo que mi papá no estaba muerto como me había dicho siempre. Se llamaba Mateo Vega y trabajaba en el rancho con él. Doña Lupita sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Su hijo había estado vivo y cerca, trabajando en un rancho en Guanajuato. ¿Qué más te contó tu abuelo sobre Mateo?, preguntó con la voz temblorosa. Dijo que él y mi papá discutieron un día. Mi papá quería irse del rancho a buscar trabajo en la ciudad. Poco después mi papá se fue sin saber que mi mamá Rosalinda estaba esperándome. Tu mamá se quedó en el rancho, intervino doña Carmen. Miguel asintió. Hasta que yo cumplí 2 años. Después también se fue y me dejó con el abuelo. ¿Y por qué tu abuelo no le dijo a Mateo sobre ti?, preguntó doña Lupita, tratando de entender la situación. Estaba muy enojado con mi papá por querer irse, respondió Miguel. Me dijo que pensaba que si a mi papá no le importaba el rancho, tampoco le importaría tener un hijo. La cocina quedó en silencio por unos momentos, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas. Doña Lupita miraba fijamente el medallón, procesando lo que acababa de escuchar. Su hijo Mateo había estado vivo todos estos años, trabajando en un rancho, sin saber que tenía un hijo, mientras ella lo esperaba sin perder la esperanza. Miguel, dijo finalmente doña Lupita, reuniendo valor para hacer la pregunta que temía. ¿Dónde está tu papá ahora? La expresión del niño se entristeció aún más. Sus pequeñas manos apretaron la taza de chocolate. Mi abuelo dijo que hace 10 años hubo una pelea muy grande en el rancho vecino. Unos hombres malos llegaron buscando problemas. Mi papá fue a ayudar y su voz se quebró. Nunca regresó. Lo encontraron junto al río al día siguiente. Doña Lupita sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Había perdido a su hijo 2 veces. Cuando se fue de casa y ahora, sabiendo que había muerto sin que ella pudiera despedirse. Doña Carmen se acercó y abrazó a su amiga, también llorando. ¿Qué más te dijo tu abuelo, Miguel?, preguntó doña Carmen, viendo que Lupita no podía seguir hablando. Antes de morir, me dio este medallón, respondió Miguel, señalando el objeto que doña Lupita aún sostenía. Me hizo prometerle que vendría a San Miguel a buscar esta casa con puerta azul. Me dijo que aquí encontraría a la mamá de mi papá, mi abuela, que aquí estaría mi verdadera familia ahora que él ya no podía cuidarme. Doña Lupita se secó las lágrimas con el dorso de su mano y miró a Miguel. Este niño era lo único que le quedaba de su hijo, su nieto, sangre de su sangre, que había llegado a su puerta como un regalo inesperado en medio de la tormenta. Y tenía razón, Miguel, dijo finalmente extendiendo sus brazos. Aquí está tu familia. Yo soy tu abuela. Miguel dudó un momento, pero luego se levantó de la silla y se acercó a doña Lupita. Ella lo abrazó con fuerza, como si temiera que también pudiera desaparecer. El niño se dejó abrazar, y por primera vez desde que había llegado a San Miguel, se sintió seguro. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar. Las nubes se movían lentamente, dejando entrever pedazos de cielo claro. Un nuevo día estaba por comenzar para doña Lupita y Miguel.
Dos personas unidas por el recuerdo de alguien que ya no estaba, pero cuyo amor seguía vivo en ellos. Esa noche, Miguel durmió en la habitación que una vez había pertenecido a su padre. Doña Lupita la había mantenido intacta durante todos esos años, como si esperara que Mateo regresara en cualquier momento. Las sábanas olían a limpio, y había una pequeña lámpara en la mesa de noche que proyectaba estrellas en el techo. Antes de dormir, Miguel colocó el medallón de la Virgen bajo su almohada. Era una costumbre que había desarrollado desde que su abuelo se lo entregó. Sentía que así estaba más protegido. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta de la noche anterior hubiera limpiado el cielo de San Miguel. Los rayos del sol entraban por la ventana cuando doña Lupita tocó suavemente la puerta del cuarto. «Miguel, ¿ya despertaste? El desayuno está listo», dijo con voz suave. El niño se incorporó lentamente, desorientado por un momento al encontrarse en un lugar desconocido. Luego recordó todo lo sucedido el día anterior y sacó el medallón debajo su almohada, apretándolo en su mano. «Ya voy», respondió, poniéndose las mismas ropas de Mateo que había usado la noche anterior. En la cocina, doña Lupita había preparado un festín: huevos con frijoles, tortillas recién hechas, jugo de naranja fresco y chocolate caliente. Miguel se sentó tímidamente a la mesa, sin saber bien qué hacer. «Come, hijo, debes estar hambriento», le animó doña Lupita mientras le servía chocolate en una taza decorada con flores. «Gracias», murmuró Miguel, y empezó a comer con apetito. No había comido tan bien desde que su abuelo enfermó. Mientras desayunaban, doña Carmen llegó sin anunciarse, como era su costumbre. Traía una bolsa con ropa. «Buenos días, familia», saludó alegremente. «Lupita, le conté a mi sobrino Rodrigo sobre Miguel y me dio esta ropa que ya no le queda a su hijo. Creo que le servirá mejor que esa ropa vieja de Mateo». Miguel miró la ropa que le ofrecía doña Carmen: pantalones, camisas y hasta unos zapatos que parecían casi nuevos. «Muchas gracias, señora», dijo educadamente. «Nada de señora. Llámame doña Carmen, o tía Carmen si prefieres», respondió la mujer con una sonrisa amplia. «Después de todo, he sido como una hermana para tu abuela desde que éramos niñas». Después del desayuno, mientras Miguel se probaba su ropa nueva, doña Lupita tomó el medallón que el niño había dejado sobre la mesa. Lo abrió y miró la fotografía dentro, tocándola suavemente con la punta de sus dedos. «Todavía no puedo creer que este medallón haya regresado a mí después de tantos años», dijo a doña Carmen, quien preparaba más chocolate en la estufa. «Es como un milagro, Lupita, un milagro de la Virgen», respondió Carmen. «¿Recuerdas cuándo se lo regalaste a Mateo?» «Claro que lo recuerdo. Era su cumpleaños número 18. Ahorré durante meses para comprarlo con el joyero don Joaquín. Quería darle algo especial». Doña Lupita suspiró profundamente. «Al día siguiente, Mateo y yo tuvimos esa terrible discusión. Él quería irse a la Ciudad de México a buscar trabajo. Yo le pedí que se quedara, que el negocio de la panadería era su futuro aquí. Estaba tan asustada de perderlo como perdía a su padre. Y entonces se fue», completó doña Carmen. «Sí, se fue sin despedirse. Solo dejó una nota diciendo que necesitaba encontrar su propio camino. Nunca imaginé que terminaría en un rancho en Guanajuato. Y nunca imaginé que…» Su voz se quebró, «que nunca volvería a verlo». Miguel regresó a la cocina vestido con su ropa nueva. Doña Lupita secó rápidamente sus lágrimas y sonrió. «Qué guapo te ves», exclamó. «Esa ropa te queda muy bien». El niño sonrió tímidamente y se acercó a la mesa. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo sobre el medallón?», dijo, señalando el objeto que doña Lupita aún sostenía. «Claro que sí, hijo. Mi abuelo me contó que era muy importante, pero nunca me explicó por qué. Solo me dijo que debía cuidarlo mucho y traerlo aquí». Doña Lupita le entregó el medallón a Miguel. «Este medallón se lo regalé a tu papá el día que cumplió 18 años. Es de oro puro y tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe porque ella siempre protege a sus hijos.
Dentro puse esta pequeña foto para que siempre nos recordara juntos. Miguel abrió el medallón y observó la fotografía. Una doña Lupita más joven abrazando a un muchacho que se parecía mucho a él. El día después de su cumpleaños, tu papá se fue de casa. Nunca supe que se había llevado el medallón con él, continuó doña Lupita. Buscamos a Mateo por todas partes. La policía, los vecinos, yo, pero nadie pudo encontrarlo. Algunos decían que se había ido a Estados Unidos, otros que se había unido a un grupo de música. Nunca perdí la esperanza de que algún día regresaría. Y ahora sabemos que estuvo en el rancho de mi abuelo todo ese tiempo, añadió Miguel. Sí, asintió doña Lupita. Lo que no entiendo es por qué nunca intentó comunicarse conmigo. ¿Por qué nunca me buscó? Miguel miró hacia la ventana, pensativo. Mi abuelo era muy estricto y orgulloso. Tal vez no dejó que mi papá te llamara. Doña Carmen, que había estado escuchando atentamente, intervino. O tal vez Mateo tenía miedo de regresar después de haberse ido así. Los jóvenes a veces tienen tanto orgullo como los viejos. O vergüenza, añadió doña Lupita. Tal vez pensó que yo estaba tan enojada que no lo perdonaría. Los tres quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Miguel quien finalmente habló. Mi abuelo me contó algo más sobre mi papá antes de morir. Doña Lupita y doña Carmen lo miraron con atención. Dijo que mi papá siempre hablaba de San Miguel y de ti, abuela, que tenía una caja donde guardaba recortes de periódicos de aquí y que a veces miraba el medallón por la noche. Creo que te extrañaba mucho. Los ojos de doña Lupita se llenaron nuevamente de lágrimas. Y yo lo extrañaba a él, cada día de mi vida. Doña Carmen se levantó de su silla y aplaudió, rompiendo el momento triste. Bueno, ya es suficiente de recuerdos por hoy. Este niño necesita conocer San Miguel. ¿Qué te parece si lo llevamos a dar una vuelta por el pueblo, Lupita? Es una buena idea, respondió doña Lupita secándose las lágrimas. Hay mucho que enseñarle. Y también tenemos que pensar en inscribirlo en la escuela. El rostro de Miguel se iluminó. ¿Voy a ir a la escuela aquí? Por supuesto, dijo doña Lupita. Eres un niño y todos los niños deben estudiar. El lunes iremos a hablar con la directora de la escuela Benito Juárez. Está a solo 2 cuadras de aquí. En el rancho casi no iba a la escuela, explicó Miguel. Solo algunos días a la semana porque estaba muy lejos y mi abuelo necesitaba ayuda con los animales. Pero me gusta aprender. Mi abuelo me enseñó a leer con periódicos viejos. Aquí podrás ir todos los días, aseguró doña Lupita. Y después de la escuela me ayudarás en la panadería si quieres. Me encantaría, exclamó Miguel con entusiasmo. El abuelo decía que hago muy buen pan. Doña Lupita sonrió, viendo en el niño un reflejo de Mateo. Su hijo también había mostrado talento para la panadería desde pequeño. Entonces está decidido. Hoy conocerás San Miguel y el lunes iremos a la escuela. Doña Carmen ya estaba en la puerta, ajustándose su colorido rebozo. Vamos entonces. Hay tanto que ver. La parroquia, el jardín principal, el mercado. Los tres salieron de la casa. El sol brillaba con fuerza y las calles estaban llenas de gente. Los turistas tomaban fotos de las coloridas fachadas y los locales iban y venían con sus compras. Miguel miraba todo con asombro. San Miguel era muy diferente al rancho donde había crecido. En la plaza principal, se encontraron con don Emilio, el párroco, quien había escuchado la noticia del niño recién llegado. Así que este es el nieto de Lupita, dijo con una sonrisa amable. Bienvenido a San Miguel, Miguel. Soy el padre Emilio. Mucho gusto, padre, respondió Miguel educadamente, como le había enseñado su abuelo. El domingo espero verte en misa. Después podemos hablar sobre tu primera comunión, si aún no la has hecho. Miguel negó con la cabeza. No, padre. En el rancho solo había misa una vez al mes cuando venía el sacerdote de Guanajuato. No te preocupes, aquí tenemos misa todos los días. El padre Emilio miró a doña Lupita con ojos compasivos. Lupita, me alegra que Dios te haya enviado este consuelo después de tanta espera. Gracias, padre. Es un regalo que no esperaba. Siguieron su recorrido por el pueblo. En el mercado,
Miguel quedó fascinado con los puestos llenos de frutas, verduras, dulces y artesanías. Doña Carmen le compró un dulce de cajeta y doña Lupita le prometió que el domingo vendrían a comprar todo lo necesario para preparar mole, su platillo favorito. Al pasar frente a una tienda de ropa, Miguel se detuvo a mirar su reflejo en el vidrio. Vestido con ropa nueva, sin lodo y con el pelo peinado, parecía otro niño. Sacó el medallón que llevaba en el bolsillo y lo miró. ¿Crees que mi papá estaría contento de verme aquí?, preguntó a su abuela. Doña Lupita puso su mano en el hombro del niño. Estoy segura de que sí. Estaría muy orgulloso de ti, Miguel. Cuando regresaron a casa ya era tarde. Doña Carmen se despidió, prometiendo volver al día siguiente con más ropa para Miguel. Doña Lupita preparó la cena mientras el niño exploraba la casa, deteniéndose especialmente en las fotografías de su padre que decoraban las paredes. Esa noche, después de cenar, doña Lupita llevó a Miguel a su cuarto. Le había preparado la cama con sábanas limpias y había puesto un vaso de agua en la mesita de noche. «Mañana abriremos la panadería», dijo mientras Miguel se metía en la cama. «Quiero enseñarte cómo hacemos las conchas y el pan de muerto». «Me gustaría mucho», respondió Miguel bostezando. Doña Lupita se inclinó y besó la frente del niño. «Descansa, hijo. Ahora estás en casa». Cuando salió del cuarto, Miguel sacó el medallón de su bolsillo y lo puso bajo su almohada como la noche anterior. Por primera vez desde la muerte de su abuelo, se sentía seguro y protegido. Cerró los ojos y pronto se quedó dormido. Lo que ninguno de los dos sabía es que muy lejos de allí, en una mansión de Ciudad de México, un hombre llamado Carlos Fuentes, que en realidad era Mateo, acababa de ver un periódico que cambiaría su vida para siempre. En la lujosa mansión de las Lomas de Chapultepec, Carlos Fuentes miraba fijamente la página del periódico que Rosario, la cocinera, le había dado. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. La noticia era pequeña, apenas un párrafo con una foto, pero para él significaba todo. Niño encuentra a su abuela después de revelación familiar en San Miguel de Allende, decía el titular. La imagen mostraba a una señora mayor de cabello blanco abrazando a un niño frente a una puerta azul. Carlos reconoció inmediatamente esa puerta. Era la casa donde había crecido. ¿Te sientes bien?, preguntó Rosario, notando su palidez. Parece que viste un fantasma. Carlos dobló rápidamente el periódico y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Estoy bien, gracias. Solo me recordó a alguien que conocí hace tiempo. Esa noche, en su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, Carlos sacó nuevamente el periódico. Bajo la luz amarilla de su lámpara, estudió cada detalle de la fotografía. La señora era sin duda su madre, doña Lupita, y el niño, había algo familiar en él, algo que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Podría ser?, pensó mientras leía el breve artículo que contaba cómo un niño llamado Miguel había llegado a San Miguel de Allende buscando a su abuela después de la muerte de su abuelo. Carlos recordó a Rosalinda, la hija de don Joaquín, el dueño del rancho donde trabajó. Habían tenido una relación breve pero intensa antes de que él decidiera irse. ¿Podría ser que ella hubiera estado embarazada cuando él se fue? ¿Sería posible que ese niño fuera su hijo? Mientras tanto, en San Miguel de Allende, los días pasaban rápidamente para Miguel. El lunes, tal como prometió doña Lupita, fueron a la escuela primaria Benito Juárez para inscribirlo. La directora, una mujer amable llamada Sofía Mendoza, recibió a Miguel con una sonrisa después de escuchar su historia. «Necesitaremos hacer algunas pruebas para ver en qué grado debes estar», explicó la directora. «Tu educación ha sido un poco irregular, pero no te preocupes. Estoy segura de que te pondrás al día muy pronto». Miguel asintió nervioso. Nunca había estado en una escuela tan grande. «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó con timidez. «Mañana mismo, si quieres», respondió la directora. «Te pondremos con el grupo de 5º grado por ahora, con el maestro Ramírez. Es muy paciente y estoy segura de que te ayudará a adaptarte». Esa tarde, mientras ayudaba a su abuela en la panadería,
Miguel parecía preocupado. Doña Lupita lo notó mientras le enseñaba a formar las conchas con la masa y el azúcar. «¿Qué pasa, mijito? ¿Estás nervioso por la escuela?» Miguel asintió sin levantar la vista de la masa que estaba trabajando. «En el rancho casi no iba a la escuela. Los otros niños se burlaban de mí porque no sabía muchas cosas». Doña Lupita dejó lo que estaba haciendo y se acercó a su nieto. «Escúchame bien, Miguel. Eres un niño inteligente. Tu abuelo te enseñó a leer y a hacer cuentas. Lo demás lo aprenderás con tiempo y esfuerzo. Y si alguien te molesta, me lo dices. Tu abuela podrá ser vieja, pero sabe defenderte». Miguel sonrió ligeramente. Mi abuelo decía algo parecido. Tu abuelo y yo no nos conocimos, pero parece que pensábamos igual en algunas cosas, dijo doña Lupita volviendo a su trabajo. Cuéntame más sobre él. ¿Cómo era? Miguel formó cuidadosamente una concha antes de responder. Era alto y fuerte, con el pelo blanco y las manos grandes. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía, sus ojos brillaban. Me enseñó todo sobre los animales y las plantas. Decía que la tierra siempre te da si la tratas bien. ¿Y qué me dices de tu papá? ¿Qué más te contó tu abuelo sobre él? Miguel se quedó callado por un momento, como si estuviera organizando sus recuerdos. No hablaba mucho de él, solo cuando se enojaba conmigo decía cosas como, «Eres igual de terco que tu padre». Pero la noche antes de morir me contó más. Miguel hizo una pausa. Dijo que mi papá llegó al rancho un día buscando trabajo. Estaba flaco y parecía asustado, como si estuviera huyendo de algo. Mi abuelo le dio trabajo porque necesitaba ayuda con el ganado. Doña Lupita escuchaba atentamente mientras seguía trabajando con el pan. Mi abuelo dijo que mi papá era buen trabajador y aprendía rápido. Después de unos meses, empezó a salir con mi mamá, Rosalinda. Ella era la única hija de mi abuelo. ¿Y qué pasó después?, preguntó doña Lupita. Mi abuelo dijo que mi papá quería irse a trabajar a la ciudad. Decía que podría ganar más dinero allá. Mi abuelo se enojó mucho porque esperaba que se quedara a trabajar el rancho con él. Tuvieron una gran pelea y mi papá se fue al día siguiente. No sabía que mi mamá estaba esperándome. Doña Lupita sintió un nudo en la garganta. Esa historia se parecía tanto a lo que había pasado entre ella y Mateo. Cuando yo nací, mi mamá se quedó conmigo en el rancho hasta que cumplí 2 años. Después dijo que quería buscar trabajo en la ciudad y se fue. Mi abuelo me crió solo desde entonces. ¿Tu mamá nunca volvió a visitarte?, preguntó doña Lupita con tristeza. Miguel negó con la cabeza. Nunca. Mi abuelo decía que ella también me había abandonado, igual que mi papá. El silencio llenó la panadería por un momento. Solo se escuchaba el sonido del horno y el movimiento de sus manos trabajando la masa. «Tu papá no te abandonó, Miguel», dijo finalmente doña Lupita. «No sabía que existías. Si lo hubiera sabido, estoy segura de que habría regresado por ti. Mi abuelo no quería que lo supiera», murmuró Miguel. Dijo que era su manera de castigarlo por irse. Doña Lupita dejó escapar un suspiro de tristeza. A veces los adultos hacemos cosas equivocadas creyendo que son correctas. Tu abuelo estaba dolido y actuó mal, pero ahora ya no importa. Lo importante es que estás aquí, conmigo. Miguel asintió y siguió formando conchas con la masa. Después de un rato, habló nuevamente. «Hay algo más que mi abuelo me contó sobre mi papá». «¿Qué cosa, mijito?» Dijo que la noche antes de que mi papá se fuera, llamó por teléfono a alguien en San Miguel. Mi abuelo lo escuchó hablar, pero cuando mi papá lo vio, colgó rápido. Mi abuelo pensó que tal vez estaba llamándote a ti, pero nunca se lo preguntó. Doña Lupita dejó caer la masa que tenía en las manos. Nunca había recibido esa llamada. ¿Estás seguro? ¿Tu abuelo dijo que llamó a San Miguel? Sí. Dijo que lo escuchó decir, mamá, antes de colgar. Doña Lupita se sentó lentamente en un banquito. Sus piernas ya no la sostenían. Nunca recibí esa llamada. Si Mateo llamó, nunca llegó a hablar conmigo. El timbre de la panadería sonó, interrumpiendo su conversación. Era doña Carmen, quien venía con un paquete. «Mira lo que te traje, Miguel», exclamó alegremente,
mostrando un par de zapatos nuevos. Los compré en el mercado. El vendedor me aseguró que son de buena calidad. Miguel se acercó tímidamente y tomó los zapatos. Gracias, doña Carmen. Son muy bonitos. Nada de gracias. Son un regalo de bienvenida, respondió Carmen antes de notar la expresión seria de su amiga. ¿Qué pasa, Lupita? Parece que viste un fantasma. Doña Lupita se recompuso rápidamente. No es nada, Carmen. Solo estábamos hablando del pasado. Esa noche, después de cerrar la panadería, doña Lupita se sentó en la sala con una taza de té. Miguel ya estaba durmiendo, cansado después de un día lleno de emociones y trabajo. Miró las fotografías de Mateo que adornaban las paredes y pensó en lo que Miguel le había contado. ¿Por qué nunca recibió esa llamada? ¿Quién contestó el teléfono esa noche? En aquellos tiempos, ella vivía sola en la casa. El único teléfono estaba en la panadería, y a veces, cuando ella no estaba, los vecinos contestaban los mensajes. Un recuerdo vino a su mente. Poco después de que Mateo desapareciera, doña Carmen le había dicho que alguien había llamado preguntando por ella, pero que cuando le preguntó quién era, colgaron. ¿Podría haber sido Mateo? ¿Carmen habría reconocido su voz si hubiera hablado más? Eran preguntas sin respuesta ahora. Lo único cierto era que Miguel estaba con ella, y que a través de él, una parte de Mateo también había regresado a casa. Al día siguiente, Miguel comenzó la escuela. Doña Lupita lo acompañó hasta la puerta, le dio un beso en la frente y le deseó buena suerte. El niño estaba nervioso pero emocionado. Llevaba una mochila nueva que le había comprado su abuela, con todos los útiles necesarios. «Vendré a recogerte a la 1», le prometió doña Lupita. «Y después iremos a la panadería a hornear el pan para mañana». La mañana pasó rápidamente. Doña Lupita atendió la panadería como siempre, pero cada cierto tiempo miraba el reloj, ansiosa por saber cómo le estaría yendo a Miguel en su primer día de escuela. A la 1 en punto estaba en la puerta del colegio. Cuando sonó la campana, los niños salieron corriendo. Miguel apareció entre ellos, conversando animadamente con un niño de su edad. Al ver a su abuela, sonrió y corrió hacia ella. «Abuela, la escuela es genial. El maestro Ramírez dice que leo muy bien para alguien que no fue mucho a la escuela. Y mira, hice un amigo, se llama Pedro». El otro niño se acercó tímidamente y saludó con la mano. «Mucho gusto, señora. Mi mamá tiene una tienda de dulces cerca de la plaza. A veces nos da dulces gratis después de clases». Doña Lupita sonrió. «Encantada de conocerte, Pedro. Espero que vengas a visitar a Miguel cuando quieras. En la panadería siempre hay pan fresco para los amigos». Los dos niños sonrieron emocionados. Pedro se despidió y se fue con su madre, que lo esperaba un poco más allá. Doña Lupita tomó la mano de Miguel y comenzaron a caminar hacia la panadería. «¿Ves? Te dije que todo iría bien», dijo con orgullo. «Ahora vamos a hornear el mejor pan de todo San Miguel». Ninguno de los dos notó al hombre que los observaba desde el otro lado de la calle, escondido tras un periódico. Un hombre que había llegado esa mañana a San Miguel después de un largo viaje desde la Ciudad de México. Un hombre llamado Carlos Fuentes, que en realidad era Mateo Vega Ramírez. Mateo bajó el periódico lentamente mientras observaba a su madre y al niño alejarse. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que la gente que pasaba cerca podría escucharlo. Era la primera vez en 22 años que veía a su madre, y ahora también había visto al niño que, según el periódico, era su hijo. «Mi hijo», susurró para sí mismo, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Quería correr hacia ellos, abrazarlos, decirles quién era. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si el Cobra y los demás traficantes lo estaban buscando? Acercarse a su familia podría ponerlos en peligro. Además, ¿cómo explicaría su ausencia durante todos estos años? ¿Lo perdonarían? Mateo decidió seguirlos a distancia. Vio cómo entraban a la panadería, esa misma panadería donde había crecido ayudando a su madre. La puerta azul, las macetas con flores en las ventanas, el letrero de madera que decía Panadería Ramírez.
Todo seguía igual, pero a la vez diferente. Se hospedó en una pequeña posada cerca de la plaza principal, usando el nombre de Juan López. Necesitaba tiempo para pensar, para observar, para asegurarse de que era seguro acercarse a ellos. Mientras tanto, dentro de la panadería, Miguel se lavaba las manos preparándose para ayudar a su abuela. Las 2 semanas que llevaba en San Miguel habían pasado volando. Cada día aprendía algo nuevo. En la escuela avanzaba rápidamente gracias a las clases extra que le daba el maestro Ramírez, y en la panadería ya sabía hacer conchas, orejas y hasta pan de muerto casi sin ayuda. «Hoy te voy a enseñar a hacer bigotes de azúcar», dijo doña Lupita mientras sacaba harina, manteca y azúcar. «Era el pan favorito de tu papá cuando era niño». Miguel sonrió. Le encantaba cuando su abuela compartía recuerdos de su padre. «¿Mi papá te ayudaba en la panadería como yo?», preguntó mientras se ponía el delantal. «Todos los días después de la escuela», respondió doña Lupita con una sonrisa nostálgica. Tenía mucho talento para la masa. Sus manos eran... Se detuvo y miró las manos de Miguel. Sus manos eran como las tuyas. Sabían exactamente cuánto amasar para que el pan quedara perfecto. Comenzaron a trabajar juntos. Doña Lupita mezclaba los ingredientes mientras Miguel observaba atentamente. Luego le mostró cómo dar forma a los bigotes, estirando la masa y doblándola de cierta manera antes de cubrirla con azúcar. «Inténtalo tú», animó doña Lupita, pasándole un pedazo de masa. Miguel trabajó concentrado, su lengua asomando ligeramente entre sus labios, igual que hacía Mateo cuando era niño y se concentraba en algo. Doña Lupita sintió un nudo en la garganta al notarlo. «Mira, abuela, ¿lo estoy haciendo bien?», preguntó Miguel, mostrándole su trabajo. «Perfecto, mijito. Tienes el don de la familia». La campanilla de la puerta sonó, indicando que alguien había entrado. Era Pedro, el amigo de Miguel de la escuela. «Hola, Miguel. Mi mamá dice que puedo quedarme a jugar un rato si tu abuela lo permite», dijo el niño alegremente. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy aprendiendo a hacer bigotes de azúcar», respondió Miguel con orgullo. «¿Quieres aprender también?». Pedro miró a doña Lupita, quien asintió con una sonrisa. «Lávate las manos primero, Pedro». Pronto los 2 niños estaban trabajando juntos, riendo cuando sus creaciones no salían como esperaban. Doña Lupita los observaba feliz. Ver a Miguel haciendo amigos y adaptándose tan bien a su nueva vida era un regalo que no esperaba recibir a sus 67 años. Mientras los bigotes de azúcar se horneaban, llenando la panadería con un delicioso aroma dulce, doña Carmen entró con su habitual energía. «Buenas tardes, familia. ¡Qué maravilla están horneando que huele tan bien!». «Bigotes de azúcar», respondió Miguel, mostrándole orgulloso la bandeja que acababan de sacar del horno. «Los hicimos Pedro y yo». «¡Qué delicia!», exclamó doña Carmen. «Me llevaré 6 para acompañar mi café de la tarde. Y vengo con noticias, Lupita. La fiesta de la Virgen de Guadalupe será más grande este año. El alcalde ha invitado a un mariachi desde Guadalajara». Mientras las señoras conversaban, los niños salieron al pequeño patio trasero a jugar. Pedro había traído canicas y estaba enseñando a Miguel a jugar. «Tienes que disparar así», explicó Pedro, demostrando la técnica con su pulgar. «Si golpeas una canica del otro jugador, es tuya». Miguel lo intentó y falló, haciendo que ambos rieran. «En el rancho jugábamos con piedras de colores», comentó Miguel. «Mi abuelo decía que son como canicas, pero gratis». Jugaron hasta que empezó a oscurecer. Pedro se despidió, llevándose un bigote de azúcar extra que doña Lupita le regaló. Después de cenar, Miguel ayudó a su abuela a limpiar la cocina. «Abuela», dijo de repente, «¿crees que mi papá estaría contento de que viva aquí contigo?». Doña Lupita dejó el trapo con el que limpiaba la mesa y miró a su nieto. «Estoy segura de que sí, Miguel. Tu papá amaba esta casa, aunque al final decidiera buscar su propio camino. Siempre fue un buen hijo, solo que a veces los jóvenes necesitan volar solos». Miguel asintió, pensativo. «Mi abuelo siempre decía que mi papá era un soñador, que por eso se fue del rancho. Y tenía razón.
Mateo siempre soñó con conocer lugares nuevos, con hacer cosas diferentes. Doña Lupita suspiró. Yo quería que se quedara aquí, que siguiera con la panadería. Tal vez si hubiera entendido sus sueños, no se habría ido así. Esa noche, después de que Miguel se durmiera, Doña Lupita sacó una caja vieja del fondo de su armario. Contenía cosas de Mateo, su primer libro de cuentos, un trompo de madera, dibujos que había hecho en la escuela y un cuaderno. Lo abrió con cuidado, pasando las páginas llenas de la letra de su hijo. Era un diario que Mateo había comenzado a escribir cuando tenía 15 años. Lo encontró después de su desaparición, pero nunca había tenido el valor de leerlo completo. Esta noche, sin embargo, sentía que debía hacerlo. Las primeras páginas hablaban de la escuela, de amigos, de una chica que le gustaba. Pero hacia el final, encontró entradas que nunca había leído. Mamá no entiende que necesito buscar mi propio camino. La panadería es su vida, no la mía. Quiero ver el mundo, aprender cosas nuevas. Hoy discutimos otra vez. Dice que soy un malagradecido, que abandono todo lo que ella construyó para mí. Pero yo no pedí esto. No pedí ser panadero toda mi vida. La última entrada, fechada un día antes de su desaparición, hizo que doña Lupita contuviera el aliento. Conseguí trabajo en una hacienda en Guanajuato. El dueño vino a comprar pan y mencionó que necesitaban ayuda con el ganado. No sé nada de vacas, pero aprenderé. Mañana tomaré el autobús temprano. No le he dicho a mamá. Sé que intentará detenerme. Le dejaré una nota. Algún día volveré y entenderá que necesitaba hacer esto. Espero que pueda perdonarme. Doña Lupita cerró el diario, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora entendía mejor por qué su hijo se había ido así, pero seguía sin entender por qué nunca regresó, por qué nunca la llamó más que aquella vez que Miguel había mencionado. A la mañana siguiente Miguel se preparaba para ir a la escuela. Doña Lupita le había preparado un desayuno especial, huevos con chorizo, frijoles refritos y tortillas recién hechas. Hoy es un día importante, dijo mientras Miguel comía. Cumples un mes viviendo conmigo en San Miguel. Miguel sonrió, sorprendido de que su abuela recordara esa fecha. Es el mejor mes que he tenido, respondió sinceramente. Te quiero mucho, abuela. Doña Lupita sintió que su corazón se llenaba de alegría. Yo también te quiero, mijito. Y para celebrar, pensé que después de la escuela podríamos ir al centro a comprar un helado. Y tal vez algunos libros nuevos para que practiques tu lectura. Miguel asintió emocionado. En el rancho rara vez comía helado, y los únicos libros que tenían eran viejos y con páginas faltantes. Después de desayunar, tomó su mochila y doña Lupita lo acompañó hasta la puerta. Como todas las mañanas, le dio un beso en la frente antes de que se fuera. Que tengas un buen día, mijito. Te espero a la 1. Miguel salió corriendo hacia la escuela, que quedaba a solo 2 cuadras de distancia. Doña Lupita lo observó alejarse y luego regresó a la panadería para comenzar su día. Lo que ninguno de los dos notó fue al hombre que los observaba desde la esquina, el mismo que había estado siguiendo sus movimientos durante días. Mateo había visto toda la escena, el desayuno a través de la ventana, el beso de despedida, la sonrisa del niño al correr hacia la escuela. Ya no tenía dudas. Ese niño era su hijo. La forma en que movía las manos al hablar, su sonrisa, incluso la manera en que ladeaba ligeramente la cabeza cuando estaba escuchando atentamente, todo le recordaba a sí mismo cuando era pequeño. Mateo esperó a que Miguel doblara la esquina hacia la escuela y luego caminó lentamente hacia la panadería. Se detuvo frente a la puerta azul, la misma puerta por la que había salido hace 22 años, sin saber que no regresaría en mucho tiempo. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría todo? ¿Lo perdonaría su madre? ¿Lo aceptaría su hijo? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Doña Lupita salió para barrer la entrada, como hacía todas las mañanas. Levantó la vista y se encontró frente a frente con un hombre que se le hacía extrañamente familiar. Sus ojos se encontraron y, por un instante,
El tiempo pareció detenerse entre ellos. La escoba cayó de las manos de doña Lupita, golpeando el suelo con un ruido seco que ninguno de los dos pareció notar. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. El hombre frente a ella también permaneció mudo, con los ojos llenos de emoción contenida. «Mamá», murmuró finalmente el hombre, con voz quebrada. Doña Lupita llevó una mano temblorosa hacia su rostro, tocándolo suavemente como para comprobar que era real. «Mateo, eres tú, hijo». Un sollozo escapó de la garganta de Mateo y asintió. Doña Lupita se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que sus años le permitían. Las lágrimas corrían por los rostros de ambos mientras se abrazaban en el umbral de la panadería. Dios mío», repetía doña Lupita entre sollozos. «Mi hijo, mi Mateo, estás vivo. Sabía que estabas vivo». Algunos vecinos que pasaban se detuvieron, sorprendidos por la escena. Don Pablo, el zapatero, dejó caer la caja de zapatos que llevaba. Doña Carmen, que venía caminando por la acera de enfrente, cruzó corriendo la calle al reconocer al hombre. «Virgen Santa, es Mateo», exclamó persignándose 3 veces seguidas. «Ha vuelto». Pronto se formó un pequeño grupo de vecinos alrededor de madre e hijo, algunos llorando, otros murmurando asombrados. Doña Lupita finalmente se separó un poco para mirar el rostro de su hijo. «Entremos», dijo, secándose las lágrimas. «Tenemos tanto de qué hablar». Tomó la mano de Mateo como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo y lo guió dentro de la casa. Doña Carmen lo siguió sin que nadie la invitara, como era su costumbre. En la cocina, el aroma a pan recién horneado llenaba el ambiente, exactamente como Mateo lo recordaba. Nada había cambiado. La misma mesa de madera, las mismas cortinas amarillas en las ventanas, incluso la vieja radio en la repisa seguía allí. «Siéntate, hijo», dijo doña Lupita, señalando una silla mientras ella preparaba café con manos temblorosas. Mateo obedeció, mirando alrededor como si estuviera en un sueño. «Todo sigue igual», murmuró. «Algunas cosas nunca cambian», respondió doña Lupita, colocando 3 tazas en la mesa. «Otras cambian demasiado. Como tú». Doña Carmen se sentó frente a Mateo, estudiándolo con atención. «¿Cómo has cambiado, muchacho? Ya no eres aquel jovencito flaco que se fue. Ahora eres todo un hombre». Mateo asintió, incómodo bajo el escrutinio. «Han pasado 22 años, doña Carmen». Doña Lupita se sentó junto a ellos, sin apartar los ojos de su hijo. «¿Dónde has estado todo este tiempo, Mateo? ¿Por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca llamaste?». Las preguntas salían atropelladas, mezcladas con emociones contenidas durante años. Mateo tomó un sorbo de café antes de responder. «Es una historia muy larga, mamá», comenzó, «y no toda es fácil de contar». «Tenemos tiempo», respondió doña Lupita tomando su mano. «Toda la vida que nos queda». Mateo suspiró profundamente. «Cuando me fui de casa, tomé un autobús a Guanajuato. Conseguí trabajo en el rancho El Amanecer, propiedad de don Joaquín Ortega». «¿El abuelo de Miguel?», exclamó doña Carmen. «Sí», confirmó Mateo. «Aunque entonces yo no sabía que tendría un hijo con su hija Rosalinda». «Miguel nos contó que su abuelo nunca te dijo sobre el embarazo», dijo doña Lupita. «Nunca lo supe». Mateo bajó la mirada. «Si lo hubiera sabido, habría vuelto inmediatamente». «Cuéntanos qué pasó, hijo», insistió doña Lupita. «¿Por qué nunca regresaste a casa? Miguel nos dijo que hubo una pelea en el rancho vecino hace 10 años». El rostro de Mateo se ensombreció. «Esa noche cambió mi vida para siempre», dijo con voz grave. «Escuchamos gritos desde el rancho vecino. Don Joaquín me pidió que fuera a ver qué pasaba. Cuando llegué, encontré a unos hombres armados amenazando al dueño, don Felipe. Intenté ayudar, pero me superaban en número». Mateo se levantó la camisa, mostrando una cicatriz larga que cruzaba su abdomen. «Me apuñalaron y me dejaron por muerto junto al río».
Don Joaquín debió encontrarme así y pensó que había muerto. Las dos mujeres lo miraban con horror. Doña Lupita se cubrió la boca con las manos. «Pero sobreviviste», murmuró. «Apenas», continuó Mateo. «Unos hombres me encontraron, pero no eran buenos samaritanos. Eran traficantes que buscaban trabajadores para sus sembradíos ilegales en las montañas. Me llevaron con ellos, curaron mis heridas, y cuando mejoré, me obligaron a trabajar. Me amenazaron con hacerles daño a don Joaquín y a todos en el rancho si intentaba escapar o contactar a alguien». «Dios santo», exclamó doña Carmen persignándose nuevamente. «Durante 7 años viví prácticamente como prisionero». La voz de Mateo temblaba al recordar. Me movían de un lugar a otro, siempre vigilado. No podía escapar. Usé otro nombre: Carlos Fuentes. Con el tiempo, dejaron de vigilarme tanto porque pensaban que ya me había resignado. «¿Y cómo escapaste?», preguntó doña Lupita, apretando con fuerza la mano de su hijo. «Hace 3 años hubo un operativo de la policía en uno de los ranchos. En medio de la confusión, logré escapar. No tenía documentos, no tenía dinero, solo la ropa que llevaba puesta. Me escondí durante días en las montañas, comiendo frutas y durmiendo en cuevas, hasta que llegué a Ciudad de México». Mateo tomó otro sorbo de café antes de continuar. «Allí conseguí trabajo como jardinero en una mansión en Lomas de Chapultepec. Los dueños no hicieron muchas preguntas. Necesitaban a alguien que cuidara de sus jardines y yo necesitaba un lugar donde vivir. Me dieron un cuarto pequeño en la parte trasera de la propiedad y comencé una nueva vida como Carlos Fuentes». «¿Por qué no nos buscaste entonces?», preguntó doña Lupita con dolor en su voz. «Ya eras libre». «Tenía miedo», confesó Mateo. «El jefe de los traficantes, un hombre llamado Sergio, el Cobra Mendoza, juró que me encontraría algún día. Sabía demasiado sobre sus operaciones. No quería ponerlos en peligro a ustedes». Doña Carmen se levantó para servir más café, dándole a Mateo un momento para recomponerse. «¿Cómo supiste de Miguel?», preguntó doña Lupita. «¿Cómo nos encontraste?». «Por un periódico», respondió Mateo sacando del bolsillo el recorte doblado. «La cocinera de la mansión me mostró esta noticia hace una semana. Cuando vi la foto de ustedes dos frente a la puerta azul, su voz se quebró. Supe que tenía que venir, sin importar el riesgo». Doña Lupita miró el recorte, donde se veía claramente a ella y a Miguel el día que llegó a San Miguel. «Has estado observándonos estos días, ¿verdad?», preguntó. Mateo asintió, avergonzado. Quería estar seguro de que era seguro acercarme. Y también tenía miedo de cómo reaccionarían. Han pasado tantos años. Doña Lupita se levantó y abrazó nuevamente a su hijo. «Mi Mateo, he esperado este momento durante 22 años. Cada noche encendía una veladora frente a tu foto, rezando para que estuvieras vivo y bien, donde sea que estuvieras. Lo siento tanto, mamá», sollozó Mateo. «Siento haberme ido así. Siento no haber vuelto. Siento todos estos años perdidos». «Ya no importa», respondió doña Lupita acariciando su cabello. «Estás aquí ahora. Eso es lo único que importa». Doña Carmen se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. «¡Qué día tan bendito! El hijo perdido ha vuelto. Espera a que Miguel lo sepa». La mención del niño hizo que Mateo se tensara. «Miguel, mi hijo», murmuró. «¿Cómo es él, mamá? ¿Crees que me aceptará?». «Es idéntico a ti cuando tenías su edad», respondió doña Lupita con una sonrisa. «Tiene tus mismos ojos, tu misma forma de sonreír. Incluso frunce el ceño como tú cuando está concentrado. Es un niño inteligente y bueno. Le encanta ayudarme en la panadería y es muy buen estudiante. Y habla de ti todos los días», añadió doña Carmen. «Siempre pregunta cómo eras, qué te gustaba hacer. Para él eres como un héroe». Mateo se pasó una mano por el rostro, emocionado. «Nunca pensé que tendría un hijo, y he perdido 10 años de su vida, pero tienes muchos más por delante», lo consoló su madre. «Miguel sale de la escuela a la 1. Le prometí que iríamos al centro a comprar un helado y libros para celebrar su primer mes en San Miguel».
¿Puedo conocerlo hoy?, preguntó Mateo, nervioso como un niño. Por supuesto que sí. Es tu hijo. Doña Carmen se levantó de su silla. Bueno, creo que ustedes necesitan tiempo a solas. Iré a contarle las buenas nuevas al padre Emilio. Hay que organizar una misa de agradecimiento. Después de que doña Carmen se fue, Mateo y su madre siguieron conversando. Le contó más detalles sobre sus años como prisionero de los traficantes, sobre su vida en la mansión, sobre el miedo constante a ser descubierto. Doña Lupita le contó sobre los años de búsqueda, sobre cómo nunca perdió la esperanza y sobre la alegría que Miguel había traído a su vida. «Tu cuarto sigue igual», dijo doña Lupita. «Miguel duerme en él ahora, pero podemos arreglar la habitación de huéspedes para ti, o si prefieres, Miguel puede dormir allí». «No quiero cambiar nada en su vida», respondió Mateo. «Apenas está adaptándose a su nueva realidad. Yo puedo dormir donde sea, mamá. Lo importante es estar cerca de ustedes». Doña Lupita miró el reloj. «Casi es hora de ir por Miguel a la escuela. ¿Quieres venir conmigo o prefieres esperarnos aquí?» Mateo se puso de pie, nervioso pero decidido. «Iré contigo. No quiero perder ni un minuto más de su vida». Caminaron juntos hacia la escuela, doña Lupita del brazo de su hijo. Los vecinos los saludaban asombrados al reconocer a Mateo. La noticia de su regreso se había extendido rápidamente por todo San Miguel. «¿Qué le diremos?», preguntó Mateo mientras se acercaban a la escuela. «La verdad», respondió simplemente doña Lupita, «que su papá ha vuelto». Se detuvieron frente a la escuela justo cuando la campana sonaba anunciando el fin de clases. Niños de todas las edades salieron corriendo, riendo y hablando fuerte. Mateo buscaba entre ellos, ansioso por ver a su hijo. Y entonces lo vio. Miguel salía conversando con Pedro, su mochila colgada de un hombro. Cuando notó a doña Lupita, sonrió y corrió hacia ella. Pero se detuvo en seco al ver al hombre que estaba junto a su abuela. «¡Abuela!», exclamó sin apartar la mirada del desconocido. «Miguel», dijo doña Lupita con voz temblorosa, «hay alguien muy importante que quiero presentarte». Mateo dio un paso al frente, su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se saldría de su pecho. Sus ojos, idénticos a los del niño, se llenaron de lágrimas. «Hola, Miguel», dijo con voz suave. «Soy Mateo. Soy tu papá». Miguel se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos y la mochila resbalando lentamente de su hombro hasta caer al suelo. Miró al hombre frente a él, luego a su abuela, y nuevamente al hombre. Su respiración se hizo más rápida. «Pero mi abuelo dijo que estabas muerto», susurró finalmente con voz apenas audible. Mateo se arrodilló para quedar a la altura del niño, aunque mantuvo una distancia prudente para no asustarlo. «Tu abuelo pensó que había muerto, Miguel. Pero sobreviví», respondió con suavidad. «He pasado muchos años lejos sin saber que tenía un hijo tan valiente y especial como tú». Pedro, el amigo de Miguel, observaba la escena con la boca abierta. Otros niños y padres que salían de la escuela también se habían detenido, curiosos por lo que estaba ocurriendo. Miguel dio un paso atrás, confundido y abrumado. «No entiendo», dijo mirando a su abuela en busca de explicación. «¿Es de verdad mi papá?». Doña Lupita asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mijito, es tu papá. Ha regresado a casa». La maestra Sofía, que había notado la conmoción, se acercó preocupada. «¿Está todo bien, doña Lupita? ¿Miguel?». «Sí, maestra», respondió doña Lupita. «Es solo que mi hijo Mateo ha vuelto, el padre de Miguel». La maestra miró sorprendida a Mateo, luego a Miguel. «Entiendo», dijo con tacto. «Quizás necesiten un momento privado. ¿Por qué no van al parque? Está más tranquilo a esta hora». Doña Lupita agradeció la sugerencia con una sonrisa. Mateo se levantó y recogió la mochila de Miguel del suelo, extendiéndosela con una mano temblorosa. «¿Te parece bien que vayamos al parque a hablar un poco?», preguntó a Miguel. «Entiendo que esto es muy repentino para ti».
Miguel tomó su mochila en silencio y miró a su amigo Pedro, quien entendió la situación, y se despidió con un gesto de la mano antes de irse con su madre. Los tres caminaron en silencio hacia el pequeño parque que estaba cerca, un lugar tranquilo con algunos árboles, bancas de hierro y una fuente en el centro. Se sentaron en una banca alejada de la gente. Miguel en medio, doña Lupita y Mateo a cada lado. El niño mantenía la mirada fija en sus zapatos. Miguel, comenzó Mateo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sé que esto es muy confuso para ti. Debes tener muchas preguntas. ¿Por qué nunca viniste a verme?, preguntó Miguel directamente, levantando los ojos para mirar a su padre. ¿Por qué no sabías de mí? Mateo suspiró profundamente. Cuando dejé el rancho de tu abuelo, no sabía que tu mamá estaba embarazada. Me fui después de una discusión con don Joaquín. Nunca nadie me dijo que iba a tener un hijo, explicó Mateo. Y luego, cuando ocurrió aquella pelea en el rancho vecino, fui herido gravemente. Miguel asintió lentamente. Mi abuelo me contó sobre esa pelea. Dijo que te encontraron junto al río, muerto. Tu abuelo pensó que había muerto, confirmó Mateo. Pero unos hombres me encontraron con vida y me llevaron con ellos. Eran personas malas, Miguel. Me obligaron a trabajar para ellos durante muchos años, amenazándome con hacerle daño a tu abuelo y a todos en el rancho si intentaba escapar o contactarlos. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa y algo de temor. ¿Como un prisionero?, preguntó. Sí, como un prisionero, respondió Mateo. No podía llamar, no podía escribir, no podía escapar. Solo hace 3 años logré huir durante un operativo de la policía. ¿Y por qué no volviste al rancho entonces? La voz de Miguel sonaba dolida pero curiosa. Mateo miró brevemente a su madre antes de responder. Tenía miedo de que esos hombres malos me estuvieran buscando y pudieran lastimar a mi familia si volvía. No sabía que tenía un hijo, pero temía por tu abuelo y por mi madre, explicó. Me escondí en Ciudad de México con otro nombre, Carlos Fuentes. Trabajé como jardinero en una casa grande. Miguel procesó esta información en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de emociones: confusión, tristeza, curiosidad. Entonces, ¿cómo supiste de mí? ¿Cómo me encontraste?, preguntó finalmente. Mateo sacó el recorte de periódico de su bolsillo y se lo mostró. Vi esta noticia hace poco. Cuando vi la foto de tu abuela contigo frente a nuestra casa, supe que tenía que venir. No podía seguir escondido sabiendo que tenía un hijo. Miguel tomó el recorte y lo miró detenidamente. Era la foto que les habían tomado el día que llegó a San Miguel, cuando los vecinos se enteraron de su historia. Entonces, ¿no sabías nada de mí hasta que viste el periódico?, preguntó, levantando la mirada hacia su padre. Nada, confirmó Mateo con tristeza. Si hubiera sabido que existías, habría movido cielo y tierra para encontrarte, Miguel, para estar contigo. Un silencio largo se instaló entre ellos. Miguel jugueteaba nerviosamente con la correa de su mochila, pensativo. El medallón, dijo de repente. El medallón que me dio mi abuelo. Era tuyo, ¿verdad? Mateo sonrió suavemente. Sí, me lo regaló tu abuela el día que cumplí 18 años. Lo llevaba conmigo siempre. Cuando me hirieron en la pelea, debió quedarse con mis cosas en el rancho. ¿Quieres verlo? Lo tengo aquí. Miguel metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó el medallón dorado con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió y vio la pequeña foto de él y su madre, exactamente como la recordaba. Mi amuleto de buena suerte, murmuró. Lo extrañé mucho todos estos años. Puedes quedártelo, ofreció Miguel. Mateo negó con la cabeza y se lo devolvió. Ahora es tuyo, hijo. Tu abuelo te lo dio para que encontraras tu camino a casa, y funcionó. Te trajo a nosotros. Miguel tomó nuevamente el medallón, mirándolo con otros ojos ahora que conocía más de su historia. ¿Puedo hacerte más preguntas?, pidió, guardando el medallón en su bolsillo. Todas las que quieras, respondió Mateo.
Te contaré todo lo que desees saber. Durante la siguiente hora, sentados en aquella banca del parque, Miguel bombardeó a su padre con preguntas. ¿Cómo era de joven? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo conoció a su madre Rosalinda? ¿Qué trabajos había hecho? ¿Dónde había estado todos esos años? Mateo respondió a todo con paciencia, omitiendo los detalles más duros de su cautiverio para no asustar al niño. Poco a poco, Miguel comenzó a relajarse. Incluso sonrió cuando Mateo le contó algunas travesuras que hacía cuando era niño. «Eres igual a tu abuelo cuando haces esa mueca», comentó Mateo en un momento, señalando la forma en que Miguel fruncía el ceño al concentrarse. «Mi abuelo decía que me parecía a ti», respondió Miguel. Ahora veo que tenía razón. Doña Lupita había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, dejando que padre e hijo se conocieran. Ahora intervino suavemente. «¿Qué les parece si vamos a comer? Ya es tarde y ninguno ha almorzado». Miguel miró a su abuela y luego a su padre. «¿Todavía vamos a comprar helado y libros como me prometiste?», preguntó a su abuela. «Por supuesto», respondió doña Lupita. «Ahora con más razón. Tenemos que celebrar que tu papá ha vuelto». Los tres se dirigieron primero a una pequeña fonda cerca de la plaza donde comieron enchiladas verdes y arroz. Al principio la conversación fue algo tensa, pero poco a poco Miguel se fue abriendo más. Le contó a su padre sobre la escuela, sobre su amigo Pedro, sobre cómo ayudaba a su abuela en la panadería. «Hago muy buenas conchas», dijo con orgullo. «Y ayer aprendí a hacer bigotes de azúcar, que eran tus favoritos cuando eras niño». «Todavía lo son», sonrió Mateo. «No he comido un buen bigote de azúcar en años». «Te haré muchos», prometió Miguel. Después de comer fueron a la heladería de la plaza. Miguel pidió un helado de chocolate, Mateo de vainilla y doña Lupita de fresa. Mientras disfrutaban sus helados sentados en una banca de la plaza, muchos vecinos se acercaban a saludar a Mateo, asombrados por su regreso. «No puedo creerlo, el hijo pródigo ha vuelto», exclamó don Emilio, el párroco, que pasaba por allí. «Doña Carmen ya me contó todo. Debemos hacer una misa especial de agradecimiento este domingo». «Allí estaremos, padre», respondió doña Lupita. Miguel observaba con curiosidad cómo todos trataban a su padre con tanta emoción. Para él era un extraño que acababa de conocer, pero para todo el pueblo era alguien importante que había regresado después de muchos años. Su última parada fue la librería. Mateo insistió en comprarle a Miguel no solo 1, sino 5 libros nuevos, a pesar de las protestas de doña Lupita de que era demasiado. «Tengo muchos cumpleaños y navidades que compensar», dijo Mateo, mientras pagaba los libros. Cuando regresaron a la casa de la Puerta Azul, ya estaba anocheciendo. Miguel corrió a su cuarto para acomodar sus libros nuevos. «¿Cómo lo ves?», preguntó doña Lupita a Mateo mientras preparaba café en la cocina. «¿Crees que me acepta?». «Dale tiempo, mamá», respondió Mateo. «Es mucho para procesar en un solo día, pero creo que ha ido bien. Es un niño increíble». Miguel regresó a la cocina y miró a su padre con cierta timidez. «¿Te vas a quedar a dormir aquí?», preguntó. «Si tu abuela me lo permite, sí», respondió Mateo, mirando a su madre. «Esta es tu casa, hijo», dijo doña Lupita. «Ya preparé la habitación de huéspedes para ti». «¿Y te quedarás para siempre?», insistió Miguel. «¿No te irás otra vez?». Mateo se acercó a Miguel y después de dudar un momento, se arrodilló frente a él. «No me iré a ninguna parte, Miguel. Mi lugar está aquí, con ustedes. Te lo prometo». Miguel asintió pensativo. ¿Puedo darte un abrazo?», preguntó con voz pequeña. Mateo sintió que su corazón se detenía por un instante. «Claro que sí, hijo», respondió con voz quebrada. Miguel se acercó y rodeó el cuello de su padre con sus brazos. Mateo lo abrazó suavemente al principio, y luego con más fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía por primera vez a su hijo. Doña Lupita observaba la escena desde la cocina, también llorando en silencio. Su familia, por fin reunida después de tantos años de dolor y separación.
Lo que ninguno de ellos sabía es que, en ese mismo momento, un autobús procedente de Ciudad de México llegaba a la terminal de San Miguel de Allende. Entre los pasajeros que descendían, un hombre con una cicatriz en la mejilla observaba un recorte de periódico idéntico al que había llevado a Mateo de regreso a casa. El Cobra había venido a terminar un asunto pendiente. Sergio Mendoza, conocido en el mundo criminal como El Cobra, se ajustó la gorra negra para ocultar mejor su rostro mientras caminaba desde la terminal de autobuses. La cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda era demasiado reconocible, y lo último que quería era llamar la atención antes de encontrar a Mateo Vega. El Cobra se registró en un pequeño hotel cerca del centro usando un nombre falso. En su habitación, extendió el recorte de periódico sobre la cama y lo estudió una vez más. Así que tienes un hijo y una madre en San Miguel, Carlos Fuentes. O debería decir, Mateo Vega, murmuró para sí mismo. Qué conveniente. Sacó una pistola de su maleta, la revisó cuidadosamente y la guardó bajo su camisa. Luego tomó una libreta y anotó: Panadería Ramírez, calle Hidalgo, Puerta Azul. Mientras tanto, en la casa de la Puerta Azul, la primera cena de la familia reunida transcurría con una mezcla de emoción y nerviosismo. Doña Lupita había preparado mole, el platillo favorito de Mateo cuando era joven. «Esto está delicioso, abuela», exclamó Miguel, sirviéndose una segunda porción. «Es mejor que el mole que hacía mi abuelo». «Tu abuela siempre tuvo el mejor mole de todo San Miguel», comentó Mateo, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Cuando estaba lejos, soñaba con esta comida. Doña Lupita sonrió, sus ojos brillantes de felicidad. «Te haré todo lo que te gustaba comer cuando eras niño. Tenemos que recuperar el tiempo perdido». «¿Te gustaban los dulces de cajeta?», preguntó Miguel a su padre. «A mí me encantan. Doña Carmen me trae algunos casi todos los días». «Me encantaban», respondió Mateo con una sonrisa. «Y por lo que veo, Carmen sigue siendo igual de consentidora que antes». «Más», confirmó doña Lupita. «Ahora que es mayor, dice que tiene derecho a hacer lo que quiera, y lo que quiere es malcriar a Miguel con dulces». Los tres rieron, y por un momento parecía como si siempre hubieran estado juntos, como si los años de separación nunca hubieran existido. Después de la cena, mientras Mateo y doña Lupita lavaban los platos, Miguel se sentó en la sala a leer uno de sus libros nuevos. De vez en cuando, levantaba la mirada para observar a su padre, como si quisiera asegurarse de que seguía allí. «Se parece tanto a ti», comentó doña Lupita en voz baja, secando un plato. «No solo físicamente, tiene tu curiosidad, tu inteligencia. Y parece tener tu corazón, mamá», respondió Mateo. «Es un niño increíble. No puedo creer que me perdí 10 años de su vida. Lo importante es que estás aquí ahora». Doña Lupita apretó suavemente el brazo de su hijo. «Y te quedarás, ¿verdad?». Mateo asintió, pero una sombra cruzó su rostro. «Me quedaré, pero debemos ser cuidadosos, mamá. El Cobra puede estar buscándome. Si vio el mismo periódico que yo». Doña Lupita dejó el trapo sobre la mesa y miró seriamente a su hijo. «¿Crees que vendría hasta aquí?». «No lo sé», respondió Mateo. «Pero es muy vengativo. Juró que me encontraría algún día». «Entonces debemos hablar con la policía», dijo doña Lupita con determinación. «El capitán Rodríguez es un buen hombre. Nos ayudará». «Mañana iremos», acordó Mateo. «Por ahora no le digas nada a Miguel. No quiero asustarlo». Esa noche, después de que Miguel se fue a dormir, Mateo salió al pequeño patio trasero. Las estrellas brillaban intensamente sobre San Miguel, y el aire fresco de la noche llevaba el aroma de flores y tierra húmeda. Doña Lupita salió también, llevando 2 tazas de té de manzanilla. «Siempre venías aquí cuando algo te preocupaba», comentó entregándole una taza. «Algunas cosas nunca cambian». Mateo sonrió débilmente. «Hay tanto que quiero hacer con Miguel. Enseñarle a jugar fútbol, ayudarlo con sus tareas, verlo crecer. Tengo miedo de que el Cobra me quite esa oportunidad». «No lo permitiremos», respondió doña Lupita con firmeza.
Has pasado por demasiado para perder esta nueva oportunidad. A la mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre San Miguel de Allende. La ciudad se preparaba para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En la plaza principal, trabajadores montaban puestos para los vendedores y un escenario para el mariachi que vendría desde Guadalajara. El cobra observaba todo desde una banca, fingiendo leer un periódico. Llevaba 2 horas vigilando la panadería Ramírez desde la distancia, esperando ver a Mateo. Varios clientes habían entrado y salido, pero ningún hombre que coincidiera con la descripción que buscaba. Su paciencia fue recompensada cuando la puerta azul se abrió y salieron 3 personas. Una señora mayor de cabello blanco, un niño de unos 11 años y un hombre de mediana edad que, sin duda, era Mateo Vega. «Te encontré», murmuró el cobra, siguiéndolos discretamente mientras caminaban hacia la plaza. Mateo, doña Lupita y Miguel se dirigían a la estación de policía. Habían acordado hablar con el capitán Rodríguez antes de ir a la panadería esa mañana. «¿Por qué tenemos que ir a la policía?», preguntó Miguel confundido. «¿Hice algo malo?». «No, mijito», respondió doña Lupita. «Solo queremos avisar que tu papá ha regresado. Es un trámite normal». No era toda la verdad, pero Mateo agradeció la explicación de su madre. No quería preocupar a Miguel todavía. En la estación, el capitán Rodríguez los recibió en su oficina. Era un hombre robusto de unos 50 años, con un bigote espeso y ojos amables. «Así que tú eres el famoso Mateo Vega», dijo estrechando su mano. «Todo el pueblo habla de tu regreso. Es como un milagro». «Gracias, capitán. Pero me temo que no venimos solo para presentarnos», respondió Mateo. «Necesito hablar con usted sobre algo importante. En privado, si es posible». El capitán asintió, entendiendo. «Miguel, ¿por qué no vas con la secretaria? Tiene unos dulces muy ricos en su escritorio», sugirió el policía. Cuando Miguel salió, acompañado por doña Lupita, Mateo le contó al capitán Rodríguez toda su historia. Los años como prisionero de los traficantes, su escape y su temor de que el cobra pudiera venir a buscarlo. «Esto es muy serio, Mateo», dijo el capitán cuando terminó de escuchar. «El cobra es buscado en varios estados. Es peligroso». «Lo sé mejor que nadie», respondió Mateo, mostrando la cicatriz en su abdomen. «Por eso estoy aquí. Quiero proteger a mi familia. Pondré a 2 oficiales para vigilar tu casa y la panadería», decidió el capitán. «Y contactaré con la Policía Federal para informarles. Si el cobra está en San Miguel, lo encontraremos». Después de la reunión con la policía, la familia regresó a la panadería. Miguel estaba emocionado porque hoy prepararían pan especial para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. «¿Podemos hacer pan con forma de la Virgen?», preguntó mientras se ponía su delantal. «Pedro dice que su mamá vio uno así en Ciudad de México». «Es difícil, pero podemos intentarlo», respondió doña Lupita. «Tu papá era muy bueno haciendo figuras con la masa. Tal vez pueda enseñarnos». Mateo sonrió, agradecido por la normalidad del momento a pesar de la preocupación que sentía. «Hace mucho que no hago pan, pero intentaré recordar», dijo, lavándose las manos en el fregadero. «Primero necesitamos preparar la masa especial». Durante las siguientes horas, los 3 trabajaron juntos en la panadería. Mateo se sorprendió de lo rápido que los movimientos volvieron a sus manos, como si hubiera estado haciendo pan toda su vida. Miguel observaba fascinado cómo su padre daba forma a la masa para crear figuras detalladas de la Virgen de Guadalupe. «Eres un artista, papá», exclamó el niño con admiración. Era la primera vez que Miguel lo llamaba papá, y Mateo tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar de emoción. «Gracias, hijo», respondió con voz ligeramente temblorosa. «Tú también lo serás con práctica». Mientras tanto, en la plaza, el cobra observaba la panadería desde la distancia, planeando su próximo movimiento. Había visto a los 2 policías que ahora vigilaban discretamente la calle. Mateo no era tonto. Había buscado protección, pero eso no lo detendría. El cobra vio salir a una señora mayor con un colorido rebozo de la panadería. La reconoció del periódico.
Era la vecina que aparecía en otras fotos abrazando a la familia. La siguió hasta una tienda de telas, donde la mujer comenzó a seleccionar diferentes colores. «Disculpe, señora», dijo el cobra acercándose con una sonrisa falsa. «Usted es amiga de la familia Ramírez, ¿verdad? Los de la panadería». Doña Carmen lo miró con curiosidad. «Sí, somos como familia. ¿Por qué lo pregunta?» «Soy un viejo amigo de Mateo», mintió el cobra. «Nos conocimos en Guanajuato hace años. Vi en el periódico que había vuelto y quise darle una sorpresa, pero no sé exactamente dónde vive». «Oh, qué maravilla», exclamó doña Carmen. «Vive con su madre y su hijo en la casa de la Puerta Azul en la calle Hidalgo, junto a la panadería. No puede perderse. Todo el mundo conoce la panadería Ramírez». «Muchas gracias», respondió el cobra. «¿Y estará allí esta noche?» «Oh, sí. Toda la familia estará en la fiesta de la plaza esta tarde, pero después seguro estarán en casa», explicó doña Carmen, siempre dispuesta a compartir información. «Es la primera noche que pasan juntos como familia después de tantos años». El cobra sonrió, satisfecho con la información. «Gracias de nuevo, señora. Ha sido muy amable». Mientras el cobra se alejaba, doña Carmen siguió seleccionando telas, sin darse cuenta del peligro al que acababa de exponer a sus amigos. Esa tarde, la familia Vega Ramírez salió a disfrutar de la fiesta en la plaza. La música del mariachi llenaba el aire, y los puestos de comida ofrecían todo tipo de delicias: tacos, elotes, churros y aguas frescas de todos los sabores. Miguel estaba encantado. Nunca había visto una celebración así en el rancho. Mateo le compró un algodón de azúcar y una máscara de luchador que el niño se puso inmediatamente. «¡Mira, soy el santo!», exclamó Miguel, haciendo poses de lucha libre. Mateo reía, feliz de ver a su hijo disfrutar. Por un momento, casi olvidó sus preocupaciones. Casi. Porque entre la multitud, sin que ellos lo notaran, el cobra los observaba, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. La música del mariachi resonaba por toda la plaza mientras la familia disfrutaba de la fiesta. Las luces de colores iluminaban los rostros alegres de la gente que bailaba y comía. Miguel corría entre los puestos con su máscara de luchador, seguido de cerca por su padre. Doña Lupita conversaba con unas amigas cerca del puesto de aguas frescas cuando vio a un hombre extraño mirando fijamente hacia donde estaban Mateo y Miguel. Algo en su expresión le dio un mal presentimiento. El hombre tenía una cicatriz visible en la mejilla y no dejaba de tocar algo bajo su chamarra. «Mateo», llamó doña Lupita cuando su hijo y nieto regresaron a su lado. «Creo que alguien nos está observando». Mateo siguió discretamente la mirada de su madre y sintió que el corazón se le detenía. Entre la multitud, parcialmente oculto por un puesto de tacos, estaba Sergio, el cobra Mendoza. Sus ojos fríos estaban fijos en ellos. «Es él», murmuró Mateo, colocándose instintivamente delante de Miguel. «Es el cobra». «¿Quién es el cobra?», preguntó Miguel quitándose la máscara para ver mejor. «Nadie importante», respondió Mateo rápidamente. «Mamá, tenemos que irnos. Ahora». Doña Lupita asintió, entendiendo la urgencia en la voz de su hijo. «Miguel, ya es tarde», dijo con calma forzada. «Debemos volver a casa. Mañana tenemos que levantarnos temprano para hornear el pan especial. Pero la fiesta apenas comienza», protestó el niño. «El mariachi todavía no ha tocado Cielito Lindo». «Te prometo que vendremos mañana otra vez», dijo Mateo tomando la mano de su hijo. «Ahora debemos irnos». Comenzaron a caminar entre la multitud, tratando de no parecer asustados, pero moviéndose lo más rápido posible. Mateo miró hacia atrás y no vio a el cobra. Esto lo preocupó más. ¿Dónde se había metido? «Vamos por este callejón», indicó doña Lupita. «Es un atajo a casa». El callejón era estrecho y estaba poco iluminado, pero era una ruta que los llevaría directamente a la calle Hidalgo en pocos minutos. Avanzaron en silencio, Mateo constantemente mirando hacia atrás. «Papá, ¿qué pasa?»,
Preguntó Miguel sintiendo la tensión. ¿Por qué estás asustado? Antes de que Mateo pudiera responder, una figura apareció al final del callejón, bloqueando su salida. Era el Cobra, quien ahora sostenía una pistola. «Tanto tiempo sin vernos, Mateo», dijo con voz fría. O debería decir Carlos Fuentes. Mateo empujó suavemente a Miguel detrás de él, protegiéndolo con su cuerpo. «Sergio», respondió Mateo tratando de mantener la calma. «No hagas esto. La policía sabe que estás aquí». El Cobra rió sin humor. «La policía siempre ha sabido dónde estoy, y nunca han podido atraparme». Dio un paso adelante. «Te dije que te encontraría, Mateo. Nadie se escapa de mí». «¿Qué quieres?», preguntó Mateo. «Ya pasaron 3 años. ¿Por qué no me dejas en paz? Sabes demasiado sobre nuestras operaciones», respondió el Cobra. «Y además, me humillaste. Nadie escapa de el Cobra sin pagar las consecuencias». Doña Lupita, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Por favor, señor», dijo con voz firme a pesar de su miedo. «Hemos pasado 22 años separados. Acabo de recuperar a mi hijo. Mi nieto acaba de conocer a su padre. Tenga compasión». El Cobra la miró con desprecio. «La compasión es para los débiles, señora», respondió. «Su hijo debió pensar en ustedes antes de traicionarnos». Miguel, asustado pero valiente, salió de detrás de su padre. «Déjanos en paz», gritó. «No le hagas daño a mi papá». «Miguel, no», susurró Mateo, tratando de volver a ponerlo detrás de él. El Cobra observó al niño con interés renovado. «Así que este es tu hijo», dijo, apuntando ahora hacia Miguel. «Interesante. Tengo una mejor idea que simplemente matarte, Mateo. Vivirás sabiendo que por tu culpa, tu hijo sufrirá». Mateo sintió un terror que nunca antes había experimentado. El miedo por su propia vida no se comparaba con el miedo por la vida de su hijo. «Él no tiene nada que ver con esto, Sergio», dijo Mateo con la voz temblorosa. «Es solo un niño. Si quieres venganza, aquí estoy yo». «Justamente por eso», respondió el Cobra. «La mejor venganza es quitarte lo que más quieres». Todo sucedió muy rápido después. Mateo se lanzó hacia el Cobra justo cuando éste apuntaba a Miguel. Se escuchó un disparo que resonó en el callejón. Doña Lupita gritó. Miguel quedó paralizado por el miedo. Mateo y el Cobra rodaron por el suelo, luchando por el control de la pistola. A pesar de los años, Mateo era fuerte debido al trabajo físico como jardinero. Logró golpear la mano de el Cobra contra el suelo, haciendo que soltara el arma. Pero el Cobra no estaba desarmado. Sacó una navaja de su bota y trató de apuñalar a Mateo. La hoja brilló bajo la escasa luz del callejón. «¡Corre, Miguel!», gritó Mateo mientras esquivaba la navaja. «Llévate a la abuela. Busca ayuda». Doña Lupita tomó la mano de Miguel y comenzó a correr hacia la salida del callejón. El niño estaba aterrado, pero siguió a su abuela. «Tenemos que ayudar a papá», gritó tratando de volver. «La mejor ayuda es traer a la policía», respondió doña Lupita sin detenerse. «¡Corre, Miguel!». Mientras tanto, la lucha entre Mateo y el Cobra continuaba. La navaja cortó el brazo de Mateo, haciéndolo gritar de dolor. La sangre manchó su camisa, pero no soltó a su atacante. «Esta vez terminaré lo que empecé hace 10 años», gruñó el Cobra, tratando de apuñalar nuevamente a Mateo. Mateo logró sujetar la muñeca de el Cobra, evitando que la navaja lo alcanzara. Los dos hombres estaban agotados, respirando con dificultad, pero ninguno cedía. En la plaza, doña Lupita y Miguel habían logrado encontrar a uno de los policías que vigilaba la fiesta. «Oficial», gritó doña Lupita, «ayuda. Un hombre está atacando a mi hijo en el callejón junto a la tienda de sombreros». El policía reaccionó de inmediato, sacando su radio para pedir refuerzos mientras corría hacia donde doña Lupita indicaba. Otros 2 oficiales se unieron a él. «Quédate aquí con el niño», ordenó el policía a doña Lupita. «Nosotros nos encargaremos». Pero Miguel no quería quedarse atrás. «Es mi papá», gritó tratando de seguir a los policías. «Tengo que ir». Doña Lupita lo sujetó firmemente. «No, Miguel,
Los policías ayudarán a tu papá. Nosotros debemos esperar aquí. En el callejón, Mateo sentía que sus fuerzas se agotaban. La herida en su brazo sangraba abundantemente y el cobra aprovechaba esta debilidad. En un momento de distracción, el cobra logró liberar su mano con la navaja y la dirigió hacia el pecho de Mateo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se escucharon gritos. «¡Policía! ¡Suelte el arma!». El callejón se iluminó con las linternas de los policías. El cobra, sorprendido, trató de levantarse para huir, pero Mateo reunió sus últimas fuerzas y lo sujetó por las piernas, haciéndolo caer. Los policías llegaron rápidamente y sometieron a el cobra, quien maldecía y amenazaba. Le quitaron la navaja y lo esposaron. «¿Está usted bien, señor?», preguntó uno de los oficiales a Mateo, ayudándolo a levantarse. «Mi familia», murmuró Mateo, débil por la pérdida de sangre. «¿Dónde están mi madre y mi hijo?». «Están a salvo en la plaza», respondió el oficial. «Necesita atención médica. Esa herida se ve grave». Mientras los policías se llevaban a el cobra, Mateo se apoyó en la pared del callejón, exhausto. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, y el dolor se hacía más intenso. Escuchó voces que se acercaban, y vio a su madre y a Miguel corriendo hacia él, seguidos por el capitán Rodríguez. «¡Papá!», gritó Miguel lanzándose a abrazarlo. «¿Estás bien? Estás sangrando». «Estoy bien, hijo», respondió Mateo, abrazándolo con su brazo no herido. «Solo es un rasguño». Doña Lupita examinó la herida con preocupación. «Necesitas un médico», dijo con firmeza. «Eso no es un rasguño». El capitán Rodríguez se acercó a ellos. «La ambulancia está en camino», informó. «Tenemos a Mendoza bajo custodia. Esta vez no escapará. Hay órdenes de aprehensión contra él en 5 estados». «Gracias, capitán», dijo Mateo. «¿Cómo supieron dónde encontrarnos?» «Teníamos oficiales vigilando la fiesta», explicó el capitán. «Cuando doña Lupita dio la alarma, respondimos de inmediato. Y fue una suerte que lo hiciéramos». La ambulancia llegó pocos minutos después. Los paramédicos atendieron a Mateo, limpiando y vendando su herida. «Necesitará puntos, pero no es grave», explicó uno de ellos. «Debemos llevarlo al hospital». Doña Lupita y Miguel subieron a la ambulancia con Mateo. Durante el corto trayecto al hospital local, Miguel no soltó la mano de su padre ni un momento. «Tuve mucho miedo», confesó el niño. «Pensé que ese hombre malo te iba a matar». «Yo también tuve miedo», respondió Mateo con honestidad. «Pero no por mí, sino por ti y por la abuela. No soportaría que les pasara algo por mi culpa». «No fue tu culpa», intervino doña Lupita. «Ese hombre es un criminal. Tú solo tratabas de protegernos». En el hospital, un médico atendió a Mateo. La herida requirió 15 puntos, pero como había dicho el paramédico, no era grave. «Ha tenido suerte», comentó el doctor mientras terminaba de coser. «Un poco más profundo y habría tocado una arteria importante». Después de recibir el tratamiento, Mateo fue dado de alta con indicaciones de guardar reposo y tomar antibióticos para prevenir infecciones. Ya era medianoche cuando la familia regresó a la casa de la Puerta Azul. El capitán Rodríguez los acompañó para asegurarse de que todo estuviera en orden. 2 oficiales vigilarán su casa esta noche, aunque no creo que sea necesario, dijo el capitán. Mendoza será trasladado mañana a Ciudad de México, donde enfrentará múltiples cargos. No saldrá de prisión en muchos años. Gracias por todo, capitán, dijo Mateo estrechando su mano con la que no estaba herida. Les debo la vida a usted y a sus hombres. Cuando el capitán se fue, la familia entró a la casa. Estaban agotados física y emocionalmente. Doña Lupita preparó té de manzanilla para los 3. «Creo que hoy todos dormiremos en la sala», decidió doña Lupita. «Traeré mantas y almohadas». Miguel se sentó junto a su padre en el sofá, sin querer separarse de él. «¿Ese hombre malo no volverá?», preguntó en voz baja. «No, hijo», respondió Mateo abrazándolo. «No volverá. Ahora estamos a salvo». «¿Y te quedarás con nosotros para siempre?». «Para siempre», confirmó Mateo. «Nada ni nadie podrá separarme de ti y de la abuela otra vez».
Esa noche, los tres durmieron en la sala. Doña Lupita en un sillón y Mateo y Miguel en el sofá. Antes de quedarse dormido, Miguel sacó el medallón de la Virgen de Guadalupe de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «La Virgen nos protegió», murmuró. El abuelo tenía razón. Este medallón trae buena suerte. Mateo miró el medallón brillando bajo la luz tenue de la lámpara y sonrió. Había completado un círculo, el mismo medallón que su madre le había regalado, que lo había acompañado durante años, que había llegado a manos de Miguel. Ahora los protegía a los tres. Afuera, la noche era tranquila. La música de la fiesta se había apagado. Las estrellas brillaban sobre San Miguel de Allende. Y en la casa de la Puerta Azul, una familia finalmente dormía en paz, reunida después de tantos años de separación y dolor. Los primeros rayos del sol entraban por la ventana cuando Miguel despertó. Estaba acostado en el sofá junto a su padre, quien dormía profundamente con el brazo vendado. Doña Lupita ya no estaba en su sillón. El aroma a café recién hecho y pan horneándose llegaba desde la cocina. Miguel se levantó con cuidado para no despertar a su papá y caminó de puntillas hasta la cocina. Doña Lupita estaba preparando el desayuno, sus manos trabajando con la masa como habían hecho durante 40 años. «Buenos días, abuela», dijo Miguel frotándose los ojos. «¿Ya abriste la panadería?» «Buenos días, mijito», respondió ella con una sonrisa. «No, hoy no abriremos. Tu papá necesita descansar y nosotros también. Pero hice pan para nosotros». Miguel se acercó y observó las conchas y bigotes de azúcar que su abuela había preparado. «¿Puedo ayudarte?», preguntó, lavándose las manos en el fregadero sin esperar respuesta. Doña Lupita asintió, dándole un poco de masa. «Haz algunas figuras mientras preparo el chocolate». Trabajaron en silencio por unos minutos, hasta que Miguel habló. «Abuela, el hombre malo ya no volverá, ¿verdad? Papá está a salvo ahora». Doña Lupita dejó el cucharón con el que revolvía el chocolate y se arrodilló frente a su nieto, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «El hombre malo está en la cárcel y se quedará allí por muchos años. Tu papá está a salvo, y nosotros también. Ya no tenemos que tener miedo». Miguel asintió, pensativo. «Tuve mucho miedo cuando vi que lastimaron a papá», confesó. «Acabo de encontrarlo y no quiero perderlo». «No lo perderás», dijo una voz desde la puerta. Mateo estaba allí, con el cabello despeinado y el brazo vendado apoyado contra su pecho. «Estoy aquí para quedarme, Miguel. Te lo prometo». Miguel corrió hacia su padre y lo abrazó con cuidado de no lastimar su brazo herido. Mateo besó la cabeza de su hijo y luego miró a su madre con ojos brillantes de emoción. «Algo huele muy bien aquí», comentó acercándose a la estufa. «Siéntate», ordenó doña Lupita. «El médico dijo que debes descansar. El desayuno estará listo en 5 minutos». Mateo obedeció, tomando asiento en la mesa de la cocina. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó mientras Miguel se sentaba a su lado. «Domingo», respondió el niño. «Sí, pero no es solo eso», sonrió Mateo. «Hoy se cumplen 3 días desde que nos encontramos. 3 días que han cambiado mi vida para siempre». El desayuno fue tranquilo y feliz. La familia hablaba de cosas simples: el pan que harían cuando Mateo se recuperara, los libros que Miguel quería leer, los planes para arreglar un poco la panadería. Mientras terminaban de desayunar, alguien llamó a la puerta. Era doña Carmen, cargada con una canasta de frutas y flores. «Buenos días, familia», exclamó al entrar. «¿Cómo están todos? ¿Qué noche tan terrible tuvieron?» «Estamos bien, Carmen», respondió doña Lupita. «Gracias por venir». Doña Carmen se acercó a Mateo y examinó su brazo vendado. «Dios mío, muchacho, cuando me enteré de lo que pasó casi me desmayo. Todo el pueblo está hablando de cómo peleaste contra ese criminal para proteger a tu familia. Eres un héroe». Mateo se sonrojó ligeramente. «No soy ningún héroe, doña Carmen. Solo hice lo que cualquier padre haría». «Y hablando de padres», continuó doña Carmen,
sacando un sobre de su bolso. El padre Emilio me pidió que les entregara esto. Es una invitación especial para la misa de agradecimiento de hoy. Toda la comunidad estará allí para celebrar que la familia está reunida y a salvo. Doña Lupita tomó el sobre y leyó la nota dentro. La misa es al mediodía, informó. Y después habrá una comida en el atrio de la iglesia. Todas las familias llevarán algo para compartir. Yo llevaré mis famosos chiles en nogada, anunció doña Carmen, y doña Josefina hará mole. Los Torres traerán arroz y frijoles. Don Pablo prometió carnitas. Será una gran fiesta. Miguel escuchaba con emoción. Nunca había visto una celebración así en el rancho donde creció. ¿Puedo hacer pan para llevar?, preguntó, mirando a su abuela y a su padre. Por supuesto, respondió doña Lupita. Haremos pan dulce especial para la fiesta. Durante las siguientes horas, la familia se preparó para la misa. Doña Lupita sacó sus mejores ropas del armario, incluyendo un traje que había pertenecido a su esposo y que ahora le quedaba bien a Mateo. Para Miguel encontró una camisa blanca y pantalones oscuros que le daban un aspecto muy elegante. Mientras Miguel se vestía, Mateo y doña Lupita conversaban en la cocina. Nunca pensé que viviría para ver este día, confesó ella, acomodando el cuello de la camisa de su hijo. Tú y Miguel, juntos en esta casa. Es como un milagro. Lo es, mamá, respondió Mateo tomando las manos de su madre. Y te prometo que nunca más nos separaremos. Formaremos la familia que siempre debimos ser. A las 11:30, los tres salieron de la casa de la Puerta Azul y caminaron hacia la iglesia. Miguel iba en medio, tomando la mano de su abuela y de su padre. La gente los saludaba por el camino. Algunos incluso aplaudían al verlos pasar. La noticia de la captura de El Cobra y del heroísmo de Mateo se había extendido rápidamente. La iglesia estaba completamente llena cuando llegaron. El padre Emilio los recibió en la puerta con una sonrisa amplia. «Bienvenidos», exclamó. «Tenemos lugares reservados para ustedes en la primera fila». La misa fue especialmente emotiva. El padre Emilio habló sobre la importancia de la familia, sobre el perdón y sobre los milagros que ocurren cuando no perdemos la esperanza. En un momento de la ceremonia, invitó a Mateo, doña Lupita y Miguel a pasar al frente. «Esta familia que vemos aquí», dijo el sacerdote a la congregación, «es un testimonio del poder del amor y la perseverancia». Durante 22 años, doña Lupita encendió una veladora cada noche esperando el regreso de su hijo. Nunca perdió la fe. Y ahora, no solo ha recuperado a su hijo, sino que también ha ganado un nieto. Hubo un aplauso espontáneo que hizo que Miguel se sonrojara. Mateo, emocionado, tomó la mano de su madre y la apretó con cariño. Después de la misa, todo el pueblo se reunió en el atrio de la iglesia donde habían instalado mesas y sillas. Cada familia había traído algo de comida, creando un banquete impresionante. La familia Vega Ramírez llevó una canasta con pan dulce que Miguel había ayudado a preparar. El capitán Rodríguez también estaba allí y se acercó a saludarlos. «Buenas noticias», dijo estrechando la mano de Mateo. «El Cobra fue trasladado esta mañana a Ciudad de México. La Policía Federal lo tiene bajo custodia. No volverá a molestarlos». «Gracias, capitán», respondió Mateo. «Por todo, le debemos la vida». El capitán sonrió y se inclinó para hablar con Miguel. «¿Sabes que tu papá es muy valiente?», le dijo. «Pocos hombres se habrían enfrentado así a alguien como el Cobra por proteger a su familia». Miguel miró a su padre con orgullo. «Lo sé», respondió. «Mi papá es el más valiente». La celebración continuó toda la tarde. La música de un pequeño grupo de mariachis alegraba el ambiente, y la gente bailaba, comía y reía. Miguel jugaba con Pedro y otros niños del pueblo, corriendo entre las mesas y disfrutando de dulces y refrescos. Mateo observaba a su hijo con una sonrisa, sentado junto a su madre y doña Carmen. «Es un buen niño», comentó doña Carmen. «Don Joaquín lo crió bien, a pesar de todo». «Sí», asintió Mateo. «Le debo eso a don Joaquín, aunque me ocultara la existencia de Miguel. Al menos cuidó bien de él». «¿Has pensado en lo que harás ahora?»,
preguntó doña Carmen. ¿Volverás a trabajar en la panadería? Mateo miró a su madre, quien esperaba su respuesta con interés. Sí, respondió. Es hora de que vuelva a mis raíces. La panadería es el negocio familiar, y ahora tenemos una nueva generación que puede continuarlo. Doña Lupita sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. Tu padre estaría muy orgulloso, dijo, tomando la mano de su hijo. Ernesto siempre soñó con que la panadería pasara de generación en generación. Cuando la tarde comenzó a caer, la familia decidió regresar a casa. Estaban cansados pero felices. Caminaron lentamente por las calles de San Miguel, disfrutando la paz que finalmente habían encontrado. Al llegar a la casa de la Puerta Azul, se detuvieron un momento en la entrada. La puerta que durante tantos años había sido un símbolo de esperanza para doña Lupita, ahora representaba un nuevo comienzo para todos. Cuando era niño, comentó Mateo, siempre supe que esta puerta azul significaba hogar. No importaba dónde estuviera, siempre podía cerrar los ojos y ver esta puerta. Y sabía que detrás estaba mi familia. Ahora es tu hogar también, Miguel, añadió doña Lupita, acariciando el cabello de su nieto. Miguel miró la puerta azul y luego a su padre y a su abuela. Mi abuelo siempre dijo que algún día encontraría donde pertenezco, dijo el niño. Tenía razón. Entraron juntos a la casa. Esa noche, mientras doña Lupita preparaba la cena, Miguel ayudaba a su padre a organizar la habitación de huéspedes que ahora sería su cuarto. ¿Sabes qué me gustaría?, preguntó Miguel mientras colocaba sus libros nuevos en un estante. ¿Qué, hijo?, respondió Mateo, sentado en la cama observando a su hijo. Me gustaría aprender a hacer figuras de pan como las que hiciste ayer. Las de la Virgen. Quiero ser tan buen panadero como tú y la abuela. Mateo sonrió, profundamente emocionado por las palabras de su hijo. Te enseñaré todo lo que sé, prometió. Y algún día, la panadería Ramírez será tuya. Miguel dejó lo que estaba haciendo y se acercó a su padre. ¿De verdad? De verdad, confirmó Mateo. Es nuestro legado familiar. Tu bisabuelo la fundó, tu abuela la mantuvo viva, yo aprendí el oficio, y ahora tú continuarás la tradición. Miguel abrazó a su padre, feliz con la idea de pertenecer a algo tan especial. Te quiero, papá, dijo, con el rostro hundido en el hombro de su padre. Yo también te quiero, hijo, respondió Mateo, abrazándolo con fuerza. Más de lo que nunca imaginé que podría querer a alguien. Esa noche, después de cenar, doña Lupita hizo algo que no había hecho en 3 días. Encendió una veladora. Pero esta vez no era por tristeza o esperanza, sino por gratitud. La colocó frente a una foto donde ahora aparecían los 3. Ella, Mateo y Miguel, tomada esa misma tarde en la celebración. Gracias, Virgencita, murmuró mirando la llama, por traer de vuelta a mi hijo y por darme un nieto tan maravilloso. Desde la ventana de su cuarto, Miguel podía ver la plaza de San Miguel de Allende iluminada para la última noche de la fiesta de la Virgen. Las luces brillaban contra el cielo oscuro, y la música lejana llegaba hasta sus oídos. Sacó el medallón de la Virgen de Guadalupe de su bolsillo, y lo miró una última vez antes de dormir. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su nueva vida junto a su padre y su abuela, en la casa de la Puerta Azul en San Miguel de Allende. Y así, en este pequeño pueblo en el corazón de México, una familia que había estado fragmentada durante años finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. La vieja Puerta Azul de doña Lupita, la misma frente a la que un niño había llorado bajo la lluvia, ahora permanecía abierta, simbolizando que los secretos del pasado finalmente habían salido a la luz y que el amor había triunfado sobre el tiempo y la distancia.